Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos un año más en la celebración de la Semana Internacional por el Acceso Abierto, que en esta ocasión vamos a dedicar a un tema que cada vez adquiere más relevancia, como es el tema de compartir datos. Yo, antes de cederle la palabra a Melina, que como subdirectora de la biblioteca va a moderar y a presentar la mesa redonda, en la que hoy nos acompañan 3 profesores de áreas distintas, a los que agradezco su colaboración con esta actividad, pues voy a intentar, digo intentar porque esto es muy amplio, voy a intentar centrar un poco el tema que hoy aquí nos ocupa, que es el tema de compartir datos científicos dentro del macropanorama que tenemos en este momento y que se llama, seguro que un concepto que a todas y a todos nos suena y nos va a seguir sonando, que es el Big Data, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a ese intento de gestionar y analizar pues, todos los datos, ese inmenso volumen de datos que se genera gracias a la tecnología que utilizamos, ¿no? Y que generan millones y millones de datos diariamente, que se presentan además de una manera estructurada, semiestructurada o sin estructura alguna, y que provienen, por ejemplo, de esas publicaciones que hacemos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate, Academia, en fin, toda esa gama de redes, en los propios blogs, los mensajes que se transmiten a través del email, los que se obtienen a través de sensores, como pueden ser los sensores de movimiento, que son muy utilizados, sin ir más lejos, en el mundo del deporte, que se utiliza además esta información para organizar de una manera más eficaz el juego en equipo, las señales que se obtienen a través de la identificación de huellas dactilares, las señales que emitimos desde los móviles de geolocalización, las imágenes, los archivos de audio, los datos de encuestas, los datos que rellenamos a través de formularios y, por supuesto, los datos de investigación. Como ven, es un abanico muy amplio y que cada día, cada milésima de segundo que pasa, se genera muchísima información. O sea que el objetivo del Big Data no es otro que convertir esos datos en información para que después de esa información se pueda obtener conocimiento. Precisamente por eso nos planteamos el tema del compartir datos, ¿no? Para hacerlo de una manera más eficaz. ¿Para qué? Pues bueno, para poder basarnos en los resultados de las investigaciones realizadas y así poder obtener unos mejores resultados y rentabilizarlos más, fomentar la colaboración y evitar la duplicidad de esfuerzos, con lo cual se logra una mayor eficiencia, involucrar a la ciudadanía y a la sociedad en general accediendo a esos datos, con lo cual se mejora no solo la transparencia de los gobiernos, sino de todas las administraciones públicas particularmente, y de esa manera acelerar la innovación. Pero claro, cuando hablamos de compartir datos, hablamos de compartir datos preferentemente en abierto, sobre todo aquellos que se generan por instituciones públicas, no en vano, cada vez más convocatorias, a nivel no solo estatal, sino sobre todo a nivel internacional, europeo, conllevan la publicación de los datos de investigación en plataformas de acceso abierto. Sin ir más lejos, Horizonte 2020 así lo obliga también. Entonces, precisamente para lograr que toda esa información en forma de datos que se genere esté accesible de una manera libre, se elabora a principios de año y se publica la Declaración de la Haya, promovida por LIBER, por IFLA, ya la han firmado muchísimas instituciones de investigación, universidades, centros de investigación, bibliotecas universitarias y, por supuesto, dentro de estas últimas, pues nuestra biblioteca universitaria también la ha firmado prácticamente desde el momento de su publicación. Lo que pretende no es otra cosa que lograr un acuerdo que habilite ese acceso a esos datos de una manera libre, sin trabas de ningún tipo, de manera que cualquier ciudadano o ciudadana se pueda acercar a esa información que se genera con fondos públicos y pueda, como decía antes, generar información y a partir de esta generar conocimiento. Los beneficios son muchos, los tienen puestos en la transparencia, no me voy a parar en resumirlos porque lo interesante aquí es lo que se va a hablar ahora en la mesa redonda. Pero cuando hablamos de datos en abierto, esto evidentemente es lo que permite que sean utilizados y distribuidos por cualquiera, que puedan acceder a ellos, como ya dije antes, sin ningún tipo de barrera, tanto tecnológica como de otro tipo, económica, que ya sabemos que hay muchas multinacionales que ya no solo hacen dinero con el resultado de la investigación en forma de artículos, documentos, sino que también ahora lo tenemos con el tema de los datos, con el único requerimiento de que se cite la fuente y se comparta el resultado de esa investigación en las mismas condiciones que se ha generado.
Además, los datos de investigación están empezando a ser utilizados también como una fuente de conocimiento, se están empezando a reconocer como eso al margen del documento que se genera a partir de su estudio, ¿no? O sea que se están empezando también, hay ya una corriente que va en la línea de no solo contemplar el resultado en forma de artículos, libros, etcétera, sino también los datos que genera ese estudio, ¿no? Los tipos de datos, pues depende del área que los generen, ¿no? En principio son 3 grandes grupos, que es los datos observacionales, los experimentales y los computacionales, que no vamos a entrar en qué es cada uno de ellos, pero es fácilmente deducible teniendo en cuenta del área en la que proviene. Y antes les hablaba del horizonte H2020, pues cada vez que generamos datos, lo conveniente es elaborar un plan de gestión de datos. Es decir, que tengamos un documento que recoja la fase previa de la elaboración del proyecto, la elaboración de los datos, que pase por su uso, su creación y su uso, y por supuesto la evolución de esos datos. Para esto hay aplicaciones que favorecen la creación de planes de datos. Sin ir más lejos, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias Madrileñas, Madroño, valga la redundancia que se llama, lo que ha hecho es adaptar una aplicación que ya existe, que se llama PDG Online, y ha hecho Pagoda, que es una aplicación que ponen a disposición del personal investigador, independientemente de la universidad de la que procedan, para que ahí elaboren su plan de gestión de datos. De hecho, esta plataforma solo lleva 8 meses en funcionamiento, y en estos 8 meses ya tienen unos 100 usuarios creados que han incorporado unos 130 planes de datos. O sea que a los investigadores esto seguro que les viene muy bien. ¿Dónde comparto esos datos? Pues bueno, hay en este momento 3 posibilidades para difundir los datos de investigación. Por un lado, en repositorios creados específicamente para depositar esos datos. Por otro lado, publicarlos en forma de data paper o en las revistas precisamente creadas para tal fin, en la Data Journal, o publicarlos también y depositarlos junto al artículo en el repositorio donde se difunda como una manera de enriquecer el documento que se incorpora al repositorio. Si no sabemos en qué repositorio de datos podemos compartir esta información, pues hay un registro de repositorios de datos, que es el que tienen ahí, que es el Red Data, que incorpora información de los distintos repositorios existentes a nivel internacional, por países, por áreas temáticas, etcétera, que además acaba de absorber a otro directorio que era DataVid, que recogía también información en este sentido. Además, como repositorio en sí está Zenodo, que ya pertenece a la iniciativa OpenEarth, que seguramente a todos nos suena. Finalmente, del uso de esos datos que se ponen a disposición de la ciudadanía en general, como son datos en abierto, pues lo que favorece es que se gestionen proyectos basados en esos datos. Aquí solo les he puesto algunos que intentan recoger distintas áreas de conocimiento, tanto de las ciencias del mar como desde la tecnología computacional, etcétera. Incluso un proyecto curioso que está apadrinado por la Universidad de Santiago de Compostela, que lo que pretende es, en base al análisis de datos, sobre todo de geolocalización, crear aplicaciones que favorezcan a los peregrinos del Camino de Santiago a través de datos de geolocalización. Yo espero haberme aproximado al menos a situar todo este mare magnum del Big Data, y dentro del Big Data los datos de investigación, y ahora sí que le cedo la palabra a Belina para que me dé el Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Mari Carmen nos ha situado en un marco, y de lo que se trata ahora es de dibujar dentro de ese marco un cuadro que refleje lo más realistamente posible cómo trabajan nuestros investigadores con respecto al compartir datos, que por lo que he estado hablando con ellos previamente es bastante distinta el modo, ¿no? Tengo a mi izquierda, a mi vera, a Ricardo Muñoz Martín. Es catedrático de traducción, pertenece al Departamento de Filología Moderna, y su grupo de investigación es traductología. Viene aquí invitado como alguien que puede representar el mundo de las humanidades, pero al parecer son unas humanidades bastante especiales, ¿no? Y él nos lo explicará. Pablo Dorta es subdirector de la Escuela de Doctorado, pertenece al mundo de las ciencias sociales y concretamente al Instituto TIDES, al Instituto de Turismo, Economía y Gestión.
por esa parte. Así que tenemos a Pablo por Ciencias Sociales, Humanidades, y a Santiago Hernández León, catedrático de Zoología, pertenece al Departamento de Biología y concretamente al Instituto de Oceanografía y Cambio Global. Es un señor de las ciencias marinas, ¿no? Entonces, ahí me gustaría, podríamos establecer la dinámica, le hago una pregunta a los tres para que la contesten en el tiempo que les parezca razonable, después daríamos paso al público para que también haga las preguntas que crean a todos o a alguno de ellos, y finalmente unas conclusiones. Bueno, pues hace 5 años, cuando celebramos por primera vez la Semana Internacional del Acceso Abierto, Reme Melero, la coordinadora del Grupo de Trabajo Español de Acceso Abierto, en una videoconferencia nos hablaba de que los datos, de que íbamos hacia al compartir datos, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué ha cambiado en los últimos 5 o más años en la investigación para que estemos hoy hablando de eso como una realidad actual, o quizás en algún caso más como un proyecto? ¿Cuál es el modus operandi en cada una de las áreas de conocimiento? ¿Y qué problemas se encuentran con los temas de copyright, cuando eres proveedor de datos, cuando los usas? ¿Cómo estamos pasando quizás de la cita a la coautoría, etcétera? Pues un poco sería la pregunta que les haría. Empezaría quizás por ti, Ricardo, que nos comentes lo que quieras al respecto. Bueno, nosotros la verdad es que para ser humanidades me imagino que es un poquito raro, porque lo que hacemos es investigación empírica sobre el modo en que funciona el cerebro al traducir. Así que trabajamos con datos observacionales, experimentales e informáticos, con recogida de datos a través de ordenadores, con seguimiento de movimientos oculares, electroencefalogramas y registro de teclado y de ratones, ¿no? Nuestros problemas en cuanto a compartir datos creo que se pueden separar en dos. Por un lado están la información sobre la investigación. En eso no tenemos ningún problema, y tenemos desde hace pues casi 10 años una base de metadatos en la cual intentamos reflejar con mucho detalle las circunstancias y contenidos de los proyectos, esas partes de las que no se suele hablar como limpiar datos, ¿no? Sin embargo, los datos mismos tenemos grandes dificultades para compartirlos, y de hecho no los tenemos en la red. Me refiero a los datos derivados de la observación de los sujetos, porque están sujetos a problemas de ética y de confidencialidad. En nuestro caso, además, doblemente, porque por un lado son sujetos y están sujetos a la norma general, son personas. Por otro lado, cuando se trata de profesionales, se trata de circunstancias realistas, el encargo que le ha hecho una empresa a otra empresa, y son datos muchas veces muy sensibles. Entonces tenemos que a veces poner un embargo sobre la propia investigación para poderla sacar después. No sé si... Esa sería un poco... Pablo. ¿Sí, yo? Vale. Bueno, yo casi que voy a empezar hablando, haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos compartir los datos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y básicamente yo creo que por 2 razones, ¿no? En eso hay un consenso internacional, que básicamente por 2 razones. Primero, hay unos motivos éticos muy importantes, y es que, en principio, nadie debería tener restricción al acceso a la información, cualquier tipo de información, independientemente del centro donde trabaje o del país donde viva. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, ese sería el primero, ¿no? Y el que ha motivado algo que voy a decir después. Y el segundo sería desde un punto de vista egoísta. Los investigadores nos gusta que nos citen, simplemente porque es una forma que tenemos de ver que nuestros trabajos se han leído, que han sido aceptados, que han servido para algo, ¿no? Entonces está contrastado en numerosos estudios. Tengo algunos datos, bueno, de estudios que indican que efectivamente aumenta la visibilidad y el impacto, ¿no? Aproximadamente, en términos, depende de las áreas, pero aproximadamente entre un 20 y un 40%. Hay diferentes estudios que indican que aumenta el impacto, es decir, que multiplica por 0,4 el número de citas. Parece poco, un 40%, pero quienes trabajamos en ciencia sabemos que es muy significativo, ¿no? Cuesta mucho que te citen, realmente. En algunas áreas es muy difícil que te citen, entonces, pues bueno, 40% es una cantidad bastante significativa. ¿Cuándo ha empezado en las ciencias sociales realmente a
a crearse esta cultura de la necesidad de compartir datos y demás. Básicamente cuando las revistas han empezado a obligar, ¿no? Si quieres publicar en abierto, hay revistas que te obligan a que los datos tienen que estar en abierto también, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen, hay una revista que se llama Plus One, que es la banderada del movimiento de acceso abierto, ¿no? Es la mayor revista del mundo, publica anualmente unos 30.000 artículos, eso es muchísimo, mucho más que la mayor parte de las revistas juntas, ¿no? Y básicamente si no pones en acceso los datos, no te revisan el trabajo, no te lo aceptan, ¿no? Una revista de acceso abierto muy interesante, fue una de las primeras que empezó a tener factor de impacto hace ya 6 años y se ha mantenido con un factor de impacto por encima de 3. Al ser una revista multidisciplinar y tener campos, incluir campos de ciencias sociales, pues bueno, en conjunto ese promedio, que es el factor de impacto, es muy alto para esa revista, ¿no? Si comparamos con otras revistas médicas, donde factores de impacto de 10, de 15, parece poco, pero en el agregado de todos los campos que abarca, ese factor de impacto es muy alto, ¿no? Entonces, no restringe dónde hay que poner en abierto esos datos, pero bueno, generalmente lo más usual, lo que se suele hacer es ponerlos en una herramienta que se llama Fixer. Hay gente que opta por Zenodo. Bueno, hay diferentes plataformas donde se pueden compartir datos, se puede poner en Acceda también, pero bueno, el evaluador lo primero que hace, la revista lo primero que chequea es que realmente los datos están abiertos y entonces ya continúa el proceso, ¿no? Y bueno, es un poco por contextualizar así la situación, tampoco quiero abarcar, yo creo que con esto sí. Santiago. Pues yo me quiero remontar un poco al origen del problema, ¿no? Porque el asunto es que los investigadores pues son gente, pues son humanos, ¿no? O sea, que tienen todos los mismos problemas que tenemos todos, ¿no? Y en fin, y hay mucha... vamos a dejarlo en factor humano para no decir algunas cosas, ¿no? que podrían quitarnos valor, ¿no? Pero sí es cierto que el problema empieza cuando los datos se empiezan a quedar en los cajones de los investigadores, ¿no? Y muchas veces esos datos terminaban saliendo, pero otras veces pues se retiraba el investigador, se moría, lo que sea, y se perdía para siempre, ¿no? Y como siempre, por lo menos en los últimos 100 años, los americanos, que son los que pues dieron los primeros el voto a la mujer y en fin, hicieron todo este tipo de revoluciones, una de estas es precisamente el decir, oiga, estos datos están pagados con dinero público y por lo tanto hay que ponerlos al servicio del público, ¿no? Y no lo puede usted dejar en el cajón guardado, ¿no? Entonces, a esto se le unía los problemas, como decía antes, humanos también de que el que tiene la información tiene el poder y el que utiliza mejor esa información pues tiene más poder, ¿no? Y todo este fenómeno de robo de datos y de mercadeo de datos es una cosa que, bueno, que está a la orden del día, ¿no? Y precisamente los americanos pues llamaron mucho la atención sobre este asunto, ¿no? Lo que estaba ocurriendo con determinadas personas que salían corriendo con los datos, ¿no? O que simplemente utilizaban el poder para bueno, hay miles de anécdotas en esta universidad y gente, bueno, que ha salido corriendo con unos datos y le ha quitado la tesis a uno y se la ha dado al otro y cosas de este tipo, ¿no? Y que no ha habido regulación ninguna, ¿no? No hay comités éticos, todavía no tenemos un comité ético en la universidad, ¿no? Que es una vergüenza, a pesar de haberlo dicho miles de veces, ¿no? Para que no ocurran este tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros hemos tenido alumnos que se han llevado los datos. Tenemos un holandés que el tío se llevó los datos, nunca más los vimos, o sea, 4 años de trabajo tirados a la basura porque ni siquiera los publicó. Otra chica canaria también hizo lo mismo. Ahora en este mismo momento tenemos un problema de un chico que se ha llevado unos datos de nuestra universidad y está mercadeando con ellos, con franceses y alemanes, ¿no? Y hay un cabreo general en toda nuestra comunidad tremenda, ¿no? Y en fin, es el factor humano, ¿no? Lo que ocurre es que cuando no hay controles, esto bueno, pues el abusador es el que gana, ¿no? Entonces, una gran parte de todo este problema viene por ahí, ¿no?
Es decir, oiga, usted, estos datos han sido pagados con dinero público, usted los puede utilizar, hay un protocolo. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, el proyecto Malaspina, que es un proyecto enorme, ¿no? Un proyecto que de más de 400 investigadores, imagínense toda esta gente generando, y sus becarios, etcétera, generando información, ¿no? Entonces tenemos una base de datos, un repositorio de Malaspina, donde ahí tiene que ir todos los datos y, bueno, tiene sus controles, es decir, que tú los puedes utilizar durante unos años para publicarlo tú primero, lógicamente, pues si lo has hecho tú, pero luego tiene que pasar al resto del personal porque lo importante de los datos no son los datos en sí mismos, sino las ideas que se pueden generar detrás, ¿no? Nosotros en este problema que comentaba ahora, me hace mucha gracia porque un chico, pues claro, comentamos, oye, estos datos tienen un valor tremendo y tal, igual, el tío cogió y escribió el paper de Nature, ¿no? A escondidas, ¿no? Y cuando tú lo lees, dices, bueno, envíalo si quieres, lo que pasa es que vas a matar un paper porque aquí no hay ninguna idea detrás, hay simplemente unos datos que valen mucho, ¿no? Y bueno, entonces ya se echó para atrás, ¿no? Porque lo importante de los datos no son los datos en sí mismos, sino las ideas que... Tú puedes tener unos datos maravillosos y no darte cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Antes hablábamos de la estructura del ADN, ¿no? Que lo sacaron dos investigadores que trabajaban en distintos departamentos, que unos tenían unos datos, otros, se reunían en la cafetería y en la cafetería hicieron la mayor revolución que ha habido en los últimos 100 años, ¿no? En ciencia, ¿no? Y estaban utilizando datos que otros investigadores no entendían. Los tenían, pero no los entendían, ¿no? Entonces, lo importante son las ideas y los datos son el instrumento. Es decir, yo quiero clavar un clavo, ¿no? Y necesito el martillo, ¿vale? Pero si no sabes dónde clavarlo, lo vas a clavar en la piedra, pues nunca lo terminarás clavando, ¿no? Entonces, eso es y la revolución que hay ahora, pues, ha desbordado todo esto, ¿no? Porque ahora hay una revolución tecnológica tremenda que puedes estar generando datos a una velocidad tremenda que ni siquiera tú mismo puedes gestionar, ¿no? Nosotros nos hemos obligado en un proyecto que tuvimos ahora, que tuvimos una campaña de Brasil aquí y probamos un sistema de adquisición de datos. En vez de llevar la hoja típica, ¿no? Miras la velocidad del viento, ¿no? Pues todo eso lo hacemos en un iPad y es automático, ¿no? Entonces uno va apuntando, en vez de tener una hoja de papel, en un iPad y automáticamente en ese momento coge todos los datos que está generando el barco. El barco genera miles de datos por minuto, pero miles, o sea, de temperatura del aire, del agua, de clorofila, en fin, todo lo que uno se puede imaginar lo está generando, ¿no? Y toda la meteorología, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento que tú has apretado así porque has puesto un dato, tienes todos esos datos en una nube ahí, que lo puedes utilizar en cualquier momento, ¿no? Es una tecnología que hemos generado nosotros dentro del proyecto para que cualquier investigador que vaya al campo, pues en ese momento toma un dato de una observación que hace, pero automáticamente está generando toda una base de datos de todo lo que se sabe en ese momento de esa cuestión, ¿no? Y claro, el tema luego es gestionar. Yo sé que en ciencias sociales, por ejemplo, en Twitter, la gente está muestreando, o sea, antes hacías una observación con miles de datos, ahora lo haces con millones, porque la gente opina en Twitter y saca, entonces se nos está desbordando todo esto, entonces la información está adquiriendo un valor tremendo, ¿no? Pero insisto que el problema son las ideas que hay detrás de esos datos, ¿no? Ese es el punto clave, ¿no? Ahora, poner todo esto, como has dicho, poner todo esto en abierto, todo esto es fundamental, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy seguro que si mañana, bueno, ya una vez me peleé con el gobierno autónomo de Canarias, nunca me dieron un proyecto más, llevo 20 y tantos años en un proyecto del gobierno de Canarias. Eso es lo que tiene. Pero si me peleo con el gobierno central o con Europa, yo en este momento puedo seguir haciendo toda la ciencia que me dé la gana si tengo ideas, porque los datos están ahí, o sea, ahí. Lo que uno lo que uno pueda imaginar, ¿no? Y en esto, pues los americanos otra vez son los líderes, ¿no? Hay que ir por ejemplo, en mi caso, Giovanni o alguna cosa de estas, que uno no se puede hacer una idea de la información que hay ahí. O sea, podrías estar trabajando toda tu vida sin salir de tu despacho de la cantidad de información. O sea, lo que hace falta son gente preparada e ideas. Y eso es lo difícil. Y una última cosa, perdón.
para generar ideas hace falta mucha gente. O sea, hay dos modelos de universidad, bueno, hay unos cuantos más, pero dos en este sentido. Uno es el soviético, que decía, hace falta un tío para que haga esto, y ponían un tío para que haga esto, ¿no? Y los alemanes que decían, no, que entre en la universidad todo el que quiera, que ya cuanta más gente, saldrá más gente con ideas y más gente preparada y no sé qué, y bueno, y así les va. Y en Estados Unidos pues también poco menos, aunque allí hay restricciones monetarias, ¿no? Pero entra muchísima gente dentro del sistema. O sea, y aquí no entra prácticamente nadie, bueno, en los últimos años no ha entrado nadie en la universidad, ¿no? Y eso es un problema. Es más importante esas ideas y gente que genere ideas, ¿no? Muy bien, pues entonces, si les parece, ya seguimos, ¿no? Seguimos, ya están hechas las presentaciones. Ahora el público, si quiere, ya podía intervenir. A mí se me ocurren unas cuantas preguntas, pero yo creo que aquí hay un montón de cabezas que seguro que se les ocurren cosas que preguntar, o igual ustedes Rompe no. el fuego. Rompo el fuego. El acceso a los datos se tiene hoy en día. Si el problema no es el acceso entonces a los datos están ahí en abierto, todo eso que se va generando desde el barco al mismo tiempo, o quizás otra persona desde otro punto ya está pudiendo acceder en el mismo momento. En el mismo momento, sí. Hombre, muchas veces hay datos que tú restringes durante un tiempo, porque, hombre, si tú te has pegado el curro de meterte en un barco, marearte allí y pasártelo mal y tal, pues tendrás algún derecho. Ya lo mareé un poco también. No, y si has generado una idea, pues cuando tienes los datos, pues tú tienes una preferencia a la hora de publicar esos datos, lógicamente, ¿no? Pero pasado un tiempo eso tiene que estar en abierto, porque hay otros que pueden tener mejores ideas que tú. Y en cuanto me comentaban que quizá una fórmula para resolver esto sería el que usa los datos te convierta a ti en coautor, al menos no que te cite, ¿no? Los datos son de tal, bueno, sino que generalmente se hace automáticamente así. ya eres coautor. Generalmente hay unos metadatos, ¿no? Que, o sea, es una forma de decir yo tengo estos datos, ¿no? Y entonces esa persona se pone en contacto contigo y mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? Y entonces entre los dos pues se termina publicando entre ambos, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, tampoco puede incluso ser de la competencia, ¿no? O sea, al final aquello fue pagado con dinero público y tienes que... Pero te acabas citando. Acabarte citando. No, los americanos han inventado esto que nombraba ella de citar, de ponerle un DOI a las bases de datos que tú generas, ¿no? O sea, tú tienes una base de datos de respiración, ¿no? Entonces le pones un DOI y entonces te citan como que has utilizado esos datos, ¿no? Entonces al final, si esa base de datos se utiliza mucho, te citan mucho, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Ahí hay trabajos que reciben más citas indirectas a través de los datos que a través del propio artículo. Normalmente siempre, claro, hay equipos de investigación en el mundo que publican muy rápido. Es decir, el problema de poner los datos en abierto del minuto cero es que nosotros tenemos que dar nuestras clases y a veces pasan meses para escribir ese artículo. Si tú eso lo pones abierto desde el minuto cero, 2 semanas después te aparece publicado un artículo que tú dices, ¿cómo han podido hacerlo en 2 semanas? Sí, porque hay revistas que publican muy rápido, hay gente que tiene acceso muy rápido a la publicación. Entonces, pero claro, si limitas un poco eso y antes de ponerlo en abierto, pues tú sacas una publicación, aunque sea en un repositorio, ya están obligados a citarte esa publicación porque alguien ha manejado esos datos anteriormente. Entonces un revisor que vea eso, si no se dice expresamente que los datos han salido de una fuente, pero bueno, se usaron por esta persona, y entonces de manera indirecta siempre acaba siendo citado. Y si los datos son buenos, y normalmente quien tiene la preocupación de poner en abierto los datos, normalmente es porque los datos son buenos, puedes llegar a ser más citado por los datos. O sea, tu investigación puede ser más citada por los datos que por los resultados que tú sacaste de esos datos. Eso es muy frecuente. Sobre todo ahora que hay muchos datos en abierto, pero no el 100% de los investigadores lo hacen. En realidad, a lo mejor el 1% de los investigadores en el mundo ponen acceso a los datos. Sí que es cierto que ese 1% son aquellos que están en la frontera de investigación, aquellos que realmente cuentan con medios, son datos muy interesantes, ¿no? Bueno, luego hay casos excepcionales también de otro tipo de cosas, pero realmente es así. Un caso que decía de esto de tener las ideas es que los simposios están perdiendo valor todos los días. O sea, ya, por ejemplo, en bioquímica y en medicina prácticamente no se organizan simposios, pero ya nadie va y dice sino lo que tiene publicado. Porque, bueno, sobre todo en bioquímica, que hay mucho dinero detrás,
pues hay alguien hablando ahí y un tío con el móvil grabándole la charla y alguien en el otro lado reproduciendo el experimento. O sea que tú tendrás tus datos, pero yo te los reproduzco en 2 patadas en el laboratorio, ¿no? Y de hecho, bueno, con esto de grabarlo todo, pues ya en los simposios la gente dice, mira, ya no doy más ideas, o sea que porque sí, pues vas y hay alguien que sale corriendo a quitarte la idea, pues además tiene unos datos parecidos o lo que sea, ¿no? Esto es un problema de comunicación, ¿sabes? Que el buen rollo ese que había, oye, que yo encontré esto, vale, muy interesante, ¿por qué no hacemos esto juntos? Se ha convertido en una carrera tremenda, y en farmacología, cosas de estas, esto es asombroso, ¿no? Porque claro, se juegan muchas veces millones de euros, ¿no? Bueno, en ciencias sociales realmente no hay ese problema porque la investigación es un poco distinta y con unos mismos datos se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo ahora estoy trabajando con una encuesta que está en abierto, que son con datos o sea, se encuestaron a revisores y editores norteamericanos de 2 editoriales de gran prestigio, que son la editorial que publica Science y que es Science Publishing Group, bueno, la que edita Science, y Palgrave Macmillan, bueno, hacen anualmente una encuesta a sus revisores y editores de sus revistas, que son revistas que tienen mucho impacto, son buenos revisores, y que hay gente que sabe de lo que habla, ¿no? Entonces esa encuesta tiene un tamaño de 20.000, 20.000, claro, muchas veces los investigadores se empeñan en hacer su propia encuesta y al final llegas, tienes que pedir un proyecto porque es que necesitas un becario, no sé qué, para hacer una encuesta a lo mejor en el mejor de los casos, 800.000 datos, ¿no? Y aquí tienes acceso a datos totalmente actualizados de 20.000 investigadores, ¿no? De 20.000 personas que conocen el campo y que te han hablado sobre una serie de cosas. Entonces, realmente es más importante saber dónde está esa información relevante y usarla, y no hay ese problema tanto de copyright y que es la idea, porque de unos mismos datos pueden salir muchas ideas, ciencias sociales, de una misma encuesta, preguntas, 20 preguntas, y luego cómo combinas esa información te da lugar a 40.000 trabajos diferentes, ¿no? Y solamente cuando pasan una serie de años pues te empiezan a criticar, pero es que los datos son de ahora, ya no, entonces no hay ese problema, pero sí que lo entiendo en ciencia, ¿no? En medicina sobre todo, lo puedo llegar a entender que realmente, claro, es la diferencia, marca la diferencia entre publicar en una revista de prestigio, ¿no? Tener esa información. Y en el caso de ustedes, que lo que comparten son metadatos, ¿cuál es la situación? Porque parece que es muy colaborativo, ¿no? Sí, lo es. Sí. Nosotros lo que hacemos es citar la fuente de los datos. Tenemos una cierta tradición con eso. Quería abundar en lo que has comentado hace un momento sobre las ideas. Es que a pesar de que estoy a favor del acceso abierto, como supongo todos los que estamos aquí, me gustaría subrayar que los datos no significan nada. Tiene que haber una teoría que los interpreta y, en consecuencia, la ventaja de publicar los datos para absolutamente toda la población es dudosa e incluso peligrosa, porque si las personas que están interpretando esos datos no tienen la formación ni la perspectiva adecuada para interpretarlos, lo que puede ocurrir es mala ciencia, y de eso tenemos unos cuantos ejemplos muy notorios, y mucho más recientemente, ahora que tenemos universidades neoliberales donde hay una carrera para todo, y yo creo que hay que relativizar y pausar un poco el sistema. Es buena idea publicar los datos por la sencilla razón de que establece estándares éticos y de calidad generales. Es bueno porque los datos se pueden reutilizar, pero no son una panacea. 16.000 datos sobre el parpadeo de la gente al cambiar de pensamiento, o de temperatura o el nivel de clorofila del mar, no van a decir nada si la persona que los interpreta no sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Big Data o cuando hablamos de publicar en abierto, en realidad estamos hablando de ponerlo a disposición de la comunidad científica, no necesariamente de mi abuela, ¿no? Creo que eso es importante. Ahí yo soy biólogo, ¿no? Y los problemas que tenemos ecólogos y ecologistas, ¿no? Yeah. Y decía Margalef, ¿no? que
ecólogo es a ecologista lo que sociólogo a socialista, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, sí. Y claro, nosotros hemos tenido ese problema toda la vida, ¿no? O sea que bueno, y yo soy ecologista, pero que quede claro, ¿no? Pero muchas veces critico a la gente, a mi gente, porque, oye, estás utilizando unos datos que no son así, no, es que aquí se ve, no, tío, no, míralo por otro lado, y ahí hay un peligro, vamos, porque nos ha ocurrido muchísimas veces, ¿no? Así todo yo creo que debe estar en abierto y esas personas pueden tomarlo. Lo que ocurre es que la información no se puede utilizar, que muchas veces se utiliza por el poder, pues de forma un poco, pues para determinados intereses, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es, igual que hemos democratizado los datos, democratizar la sociedad en ese sentido. Ya está roto el fuego, señor. Venga, Julio. Se ha hablado por Santiago, ¿no?, del mercadeo de los datos, ¿no? O sea, realmente los datos por sí solos, hasta cierto punto, si no se saben interpretar y no hay buenas ideas detrás, no sirve para nada, lógicamente, ¿no? También Internet, si no hay buenas ideas detrás, no sirve para nada. Y probablemente Graham Bell, cuando inventó el teléfono, ¿no?, pues pensaría que podía ser bueno, podía ser malo, ¿no?, a nivel de la implantación en la sociedad de ese tipo de avances, ¿no? Pero yo creo que el mercadeo de los datos todavía existe, ¿no?, y es muy importante para determinadas industrias y para determinados sectores de poder a nivel global, ¿no? Nombraste a lo que es el sector farmacéutico, ¿no?, que es un sector muy potente, ¿no? Tenemos ahí el hecho de los genéricos y las nuevas propiedades de nuevos fármacos y tal, que se protegen hasta límites sospechados, incluso yo diría que hasta se mata por ellos, ¿no? Ese tipo de datos de mercadeo que lo hacen los grandes proveedores de búsquedas como Google o Yahoo, etcétera, ¿no?, que utilizan los datos de los perfiles de las personas, etcétera, para crear después, pues, perfiles comerciales que le venden a otras empresas, etcétera. Están ahí y están ocultos, ¿no? O sea, no están a la luz pública, pero bueno, es la empresa privada, ¿no? Pero aquello que se publica en ciencia financiado con dinero público debe estar a disposición en abierto, por supuesto con las limitaciones de no identificar a sujetos, etcétera y tal, ¿no? Pero vamos, cuando no se identifica a sujetos, lógicamente lo que se ha observado sobre esos sujetos debe ser conocido, ¿no?, porque tendrá una aplicabilidad por otro grupo de investigación en un momento dado, que puede ser inmediato, a medio plazo, a largo plazo, ¿no? Y esos datos deben estar ahí y deben de ser públicos. Lógicamente, como te decía Ricardo, una abuelita con los datos esos no va a hacer nada, ¿no? Pero probablemente un grupo de investigación con ideas que en un momento dado puedan parecer peregrinas, ¿no?, probablemente utilice esos datos y le dé un giro y tengan otras perspectivas diferentes de las ideas que se pueden producir con la generación de nuevos datos. Todavía, lamentablemente, los datos en abierto estamos empezando, ¿no? Son los proyectos europeos que se producen a raíz de la publicación de los datos, están empezando. O sea, están ahí, pero no son tantos, son muy pocos, aunque el volumen puede parecernos demencial, ¿no?, por la cantidad que es. Pensemos que todavía hay muchísimo más, ¿no? Entonces, yo sí que le pediría, ¿no?, a las universidades, a los centros de investigación que son financiados con dinero público y que deben de cumplir, por ejemplo, con la ley de la ciencia, ¿no?, de que esos datos deben de estar en abierto, y no solo en Estados Unidos, sino en Europa, ¿no? O sea, los datos que se publican con dinero público deben estar en abierto, ¿no? O sea, cualquier tipo de datos tiene que estar a disposición. Y lógicamente, si no hay detrás grupos con grandes ideas que sepan explotar esos datos,
los datos no van a servirnos para nada, ¿no? Lógicamente, ¿no? Con lo cual la inversión en esos grupos que van a darnos nuevas perspectivas y nuevos trabajos y nuevas aplicaciones que se van a transmitir a la sociedad tarde o temprano, debe ser una cosa que consideremos como algo normal y que esté totalmente por la gente que vea eso de una forma, decir, bueno, no podemos estar ocultando ya datos, ni podemos estar guardando los datos en el cajón, ni podemos estar como, no sé si fue ayer cuando leí en El País, que todo el laboratorio de Ramón y Cajal lo tenían abandonado en una habitación en la universidad que lo tiene que estar custodiando. Ese tipo de cosas a uno le entra repelús, ¿no? Y es un símil con el tema de los datos, ¿no? O sea, los datos, si son financiados con dinero público, deben estar a disposición del público porque es la forma de hacer crecer a nuestra sociedad, lógicamente a través de los científicos, de los investigadores, ¿no? Los investigadores tenemos un problema también, es que hay que poner esos datos en un orden y eso cuesta trabajo y dinero, ¿no? Y ahí es donde claro, los americanos tienen mucho dinero, como siempre, y no sé, la NOAA tiene equipos enteros trabajando en eso. O sea, simplemente en coger unos datos y ponerlos en una base de datos de tal forma que cualquiera lo puede utilizar. Eso, yo te doy una hoja de Excel mañana y te digo, mira, esto para hay que ponerlo, y te pegas ahí una semana, a ver, ¿cuáles son los metadatos de esto, lo de otro, no sé qué, tal? Hay que comprobar que todos los datos estén bien, hay que hacer un control de calidad, porque claro, tú no puedes sacar una cosa que sea errónea, ¿no? O sea, lleva un trabajo poner los datos en abierto que... ¿Quién realiza ese trabajo de poner en abierto los datos? ¿El propio investigador o...? Por ahora nosotros, o sea que no nos queda... Y yo creo que cuando se pide un proyecto europeo que te piden que estén abiertos, luego se ponen... te quitan dinero, no sé qué, oye, que esto hay que ponerlo en abierto y que hay que hacer unos controles de calidad y todo eso, todo cuesta dinero y cuesta tiempo y además da una pereza. Yo no sé si te pasa, sí. Da una pereza. Como siempre en un artículo siempre la parte que da más pereza es la parte metodológica y esto viene a ser como la parte metodológica, pues tienes que explicar, tienes que hacer la metodología de eso, ¿no? De dónde sale, y sí que lleva tiempo, porque tienes que estar recordando y no sé qué, y estás dando varios días dándole vueltas al asunto. Sí. En realidad cambia un poco el método de investigar, porque uno tiene que ejecutar una serie de pasos que antes se hacían intuitivamente o implícitamente, y ahora hay que hacerlos todos explícitos para recoger toda esa información para luego publicarla. Dos cosas, si me permiten. Estoy de acuerdo con lo que comentabas sobre los datos de acceso abierto, naturalmente, pero no es tan fácil, porque si tú me dices ahora un traductor de alemán a francés con 7 años de experiencia, residente en Zurich y tratando cosas de automovilismo, yo te doy los 3 nombres. Entonces tú puedes ocultar el nombre, pero eso se va a saber, ¿no? Entonces cuando trabajas con personas no es tan sencillo, ¿no? De la misma manera que cuando nos llega el aviso de que alguien te ha buscado en Google y ha encontrado un artículo tuyo en Academia y te dice, este es de Auckland, dice, pues si es de Auckland, Nueva Zelanda, ya sé quién es, ¿no? Como los referees, hay determinados comentarios que te hace un comentario y dice, se me está diciendo este Pepe, ¿no? Entonces, eso es importante, quiero decir que lo de la confidencialidad y la neutralidad es muy importante y muchas veces sabes que como los referees actúan de gatekeepers, de filtro para sustentar sus teorías, no tanto por la calidad como por dejar fuera las publicaciones del contrario, ¿no? Y hay mucho de qué hablar y precisamente quiero enlazar con el segundo punto, que es que estamos empezando la casa por el tejado. Publicar, sacar datos abiertos, editar revistas, ahora que se hunde el sector editorial lentamente, pero se va a hundir, implica que los universitarios y los investigadores tenemos que asumir esta tarea para la cual no nos están formando, no nos están reconociendo y tampoco están abonando, ni siquiera en el tiempo que se le dedica, ¿no? Los bibliotecarios van a tener que mantener ahora unos repositorios. Nadie está hablando de el enlace con estos grupos de investigación, ¿no? Y luego vamos a tener
10.000 repositorios pequeñitos, ¿no? De la misma manera que tenemos 7 modelos de currículum. Entonces, me parece, solo en la Comunidad Canaria, no quería decir fuera. Creo que tenemos que empezar a racionalizar los usos de la información en la universidad y a mirar cuál es el papel de la universidad del futuro, porque es que lo que estamos haciendo es diseñar una universidad que debiera ser más democrática, con los medios de la Universidad de Masas de los años 60, ¿no? De todas maneras, hay un tema, con respecto a lo primero, que es un tema más de confidencialidad, es una cuestión ética, ¿no? Sabemos que un revisor, cuando le llega un paper para revisarlo, valga la redundancia, puede identificar perfectamente, si es un área determinada, qué grupo ha hecho ese paper, ¿no? O sea, eso ocurre actualmente y por lo tanto queda en la ética de ese revisor el utilizar esa información, porque bueno, si son grupos competitivos y tienen bastante mala leche en un momento dado, pueden rechazar ese paper por cuestiones que entran dentro del factor humano, ¿no? Eso sería otro debate, ¿eh? Sí, no, pero que eso ocurre, ¿no? O sea, que el miedo ese es una cuestión ética más que de confidencialidad, de que podemos saber identificar a 3 traductores del sector automovilístico de español. Creo que entra ya más en el aspecto ético y yo confío en que el investigador tiene un caché ético consolidado como para no caer en la tentación, pero también sabemos que son seres humanos, ¿no? Y que son personas como cualquier otra, ¿no? Y que las envidias y demás sentimientos que puedan tener, ¿no? Pues están ahí y pueden aflorar en cualquier momento, ¿no? Ya no por cuestiones de intereses económicos y tal, sino por puro interés académico de cachar a uno y lanzar a otro, ¿no? Y eso ciertamente es verdad que ocurre porque tengo conocimiento de ello, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, estabas diciendo, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer la universidad, ¿no? Para a la hora de crear quizá un repositorio para datos y no un montón de cositas, o si ya los repositorios ya están fuera y no es necesario el que nosotros hagamos ese esfuerzo, por ejemplo, desde las bibliotecas, ¿no? Nosotros tenemos un repositorio de acceso abierto que es Acceda, donde se deposita lo que es básicamente la producción científica, no los datos. Entonces nos preguntamos de cara hacia el futuro por dónde deberíamos seguir, y esta sería una pregunta a los 3, ¿qué cabría hacer desde la biblioteca, ¿no? En esta universidad, de cara a los datos? En esta universidad. En esta. Bueno, o en una red de universidades. Una cosa, me ocurrió ayer, fíjate tú, ayer, una chica que hizo la tesis conmigo, que está intentando publicar un paper, ¿no? Y bueno, no ha tenido mucho éxito, y nos envía al director y a la codirectora una carta diciendo, oye, que fulano de tal ha publicado la modificación del método de tal y cual como si fuera de él, y exactamente como lo puse yo en mi tesis, que está en el Acceda, y que el tío pues se lo bajó, se lo fusiló, y vete tú ahora a demostrarlo. Y claro, yo le dije a la chica, digo, pues mira, ¿y qué hacemos? Que te vas a... O sea, este es otro problema, o sea, que tú estás poniendo las tesis ahí sin publicar y lo está tomando todo el mundo, ¿no? Y es el acceso abierto, ¿no? Pero hay gente por ahí que no tiene la ética suficiente para decir, bueno, pues vale, esta modificación está en una tesis de una universidad que está allí en África, ¿no? Y se llama Las Palmas, ¿no? Y se quedan tan tranquilos. La cita, ¿no? No se la cita, ¿no? O sea que... es el problema, que no cita, ¿no? Pero vamos, si están abiertos, yo soy parte de quien tiene que juzgar ese trabajo, y por muy universidad africana que seamos, ¿no? Lógicamente, si ha sido antes que el que estaba fusilando, rechazo el trabajo si tengo ética, ¿no?
No, pero es que a lo mejor esa persona no sabe que existe esa tesis ahí. Hombre, Bueno, pero pues sí ya que se lo sabe, preocupa. sí que lo sabe la persona que le ha Afectada. copiado la tesis y puede dirigirse a ese... Al editor. Hombre, un poco equivocado, ¿no? Pero esas cosas... No, a ver, lo puedes hacer, pero o sea, ya tenemos un montón de problemas en nuestra vida, ¿no? Debería ser la propia universidad quien defendiese a esa persona. O sea, esa persona, como tú dijiste bien antes, lamentablemente no tenemos un comité de ética dentro de nuestra universidad, esa persona se debería dirigir a su comité de ética de esa universidad y el propio comité de ética, la persona esa probablemente a lo mejor sea becario postdoctoral o lo que sea, tenga ahí unos inicios que como levante un poco la voz, le cogen con el matamosca y le callan la Mira, cabeza. Julio, hoy en día los aspectos legales se pueden hacer cosas. El problema es que los científicos bastante tenemos con lo que tenemos para encima ir a los aspectos legales. Pero lo que sí se hace, lo que sí se suele hacer es denunciarlo públicamente. Y es simplemente ponerlo en Twitter y poner esta parte del trabajo, esta parece tal, la fecha ya está registrada, cuando algo se pone en Acceda en cualquier repositorio queda una fecha y ya todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado. Y eso mira, y eso en 3 Como la días, pólvora. en 3 días... Sí, no, totalmente. Las redes sociales son Prestigio. terribles para ese tipo de cuestiones y se difunden muy rápidamente. Pero no estaría nada de mal que hubiese un organismo dentro de la universidad, que no es tan complicado, ¿no? Que se dirigiese como universidad, porque creo que la tesis, aparte de ser propiedad de la persona que la ha hecho, también tiene un componente de propiedad intelectual de la propia universidad, con lo cual es la propia universidad quien también debería dirigirse como institución a la otra institución donde se ha generado ese trabajo copiado y decirle, oiga, que nosotros tenemos aquí a un investigador que publicó esto con su tesis y tal, y la otra universidad yo creo que le hace caso, que yo creo que es cuestión de ética. Las universidades americanas están todas teniendo comités de ética y además con unos protocolos, pero muy fuertes, porque esto está ocurriendo cada día más, ¿no? Y a nosotros nos pasó hace 20 años eso que... Bueno, no fue a mí, fue un compañero que se llevaron todo el trabajo para otra tesis y no sé qué y tal, y no hubo forma, ¿no? Además fuimos a la comisión de doctorado y fue la risa, o sea, porque un tío de derecho, ¿no? El Pablo Gallo, pues, que no entendía nada de eso y además tú lo tenías que comprender que esa persona pues no entendía nada de esto, ¿no? Y llevamos 20 años reivindicando, desde aquel momento reivindicando que ocurren estas cosas y que hay que tenerlo. Y ni siquiera porque yo a Regidor le subí el listón, ¿no? Pues usted que yo me presenté con él, ¿no? Le subí el listón y un comité de ética, y el tío dice, ¿y un comité de ética? Y cada vez que lo veo se lo digo. O sea que, sí, porque de verdad que desmotiva tú imagínate un chico, ¿no? Que como ¿no? Esta chica que publica y tal. Y dice, yo ahora voy a dedicar mi vida a pelearme. Al final se desmotiva. Puerta, probablemente, claro. En un lado, porque entonces, es David contra Goliat, ¿no? Exacto. Entonces, si ella se ve respaldada por un comité de ética que diga, no, mira, aquí tiene razón fulano y tal y cual, y además lo vamos a comunicar al comité de ética de la otra universidad, para que el otro se retracta ipso facto. Sí. Pero yo creo que, a ver, todo esto está muy bien, pero ¿qué es lo que se suele hacer normalmente? Cuando tú haces la introducción de tu trabajo, tú tienes un poco que motivar los orígenes, un poco decir el estado de la cuestión, ¿no? O sea, ¿y dónde tú dices? Tú dices, bueno, esto apareció publicado en mi tesis doctoral, la cita, y luego fulanito posteriormente lo publicó en un artículo, un trabajo, y lo pones así, es decir, lo mismo que aparece, tal, aparece, y el revisor, si quiere, lo buscará y documentará, y eso te lo aceptan para publicar, y no te echan para atrás un trabajo porque haya ocurrido esto, es decir, yo creo que no hay que tener mucha preocupación con esto de poner abiertas las cosas, porque al final queda un registro y eso no te cierra las puertas, más allá de que se te adelanten. Claro, si tú tienes unos datos maravillosos y lo ponen abierto y tú dices, yo voy a necesitar 3 meses para explotarlo, pues otras personas van a tardar 1 semana. Hay que tener un poco de cuidado. Pero hay protocolos, nosotros en Malaspina se ponen los datos y en principio está en acceso restringido, es decir, que tiene que ser... Exactamente, una especie de, no embargo tal, sino que, oye, he visto tus datos y podríamos hacer un trabajo conjunto, ¿vale? Y así a patadas, ¿no? Y luego ya llega un momento que dice, bueno, ya he explotado todo esto, que el que tenga una idea por ahí le damos un premio, ¿no? O sea que, perfecto, ¿no? O sea, de todos modos, el libre acceso no se consigue con unos
7.000 repositorios. No, porque no todos están en inglés y en español, y porque el trabajo que hoy publicas en inglés, mañana aparece en farsi perfectamente, o en Putonghua, en chino estándar. Estos son hechos reales, ¿no? Y es muy habitual con estas dos lenguas que aparezca la reproducción de una investigación que se ha hecho en Occidente. No se puede pretender que vayamos a investigar en todos los repositorios, y como los estándares de información y de metadatos de los propios repositorios no están homologados, sencillamente se va a pasar, y no podemos convertirnos en policías de nuestra propia investigación, solo faltaría. Ya tenemos que dar pruebas de lo bueno que dicen otros que es nuestro trabajo para que nos consideren buenos, como para que además tengamos que ir a vigilar que los demás no nos copien, ¿no? Quita, no me dejes, ¿no? Entonces, no creo que ese sea el camino, no creo que eso vaya a funcionar. Y de hecho, no es un asunto de los datos. Es que tú puedes tener un buen proyecto de investigación y compartirlo, y el proyecto de investigación de repente aparece en otro lugar, David contra Goliat, y te lo levanta. Yo de eso sí tengo ejemplos, ¿no? De no tener el equipamiento y enviar a una doctoranda a Dinamarca, sin más detalles, y ella tiene allí lo estrena ella, y 2 meses antes de publicar ella la investigación, los daneses lo sacan también, ¿no? Entonces no es una cuestión de los datos, es una cuestión de ética, no tiene nada que ver. Es decir, yo antes he hablado de esta carrera en la que nos hemos metido, y la verdad es que yo me acuerdo de aquella época en la que uno estudiaba y se lo pasaba bien y no estaba estresado continuamente porque tiene muchísimas cosas que leer. Me parece que estamos empezando la casa mal, me parece que hay que reflexionar un poco, y que 7.000 repositorios no lo van a arreglar. Quizá 6 o 7 sí, ¿no? Ahora, imaginad lo que puede ser conciliar los repositorios de todas las universidades y centros de investigación europeos. Ahí ya podemos empezar a hablar de verdad de acceso público, ¿no? Y de un control de calidad y de un registro. Volviendo un poco con respecto a las ideas, que al final las ideas es siempre lo más, y el personal que está detrás, ¿no? Es más importante que los datos. Es que cuando todavía siguen existiendo los congresos, a pesar de que efectivamente van un poco en declive, ¿no? Pero vas un poco a encontrarte no con tus amigos, sino con la gente que trabaja en tu campo y tal, cumple una finalidad. Sí. Pero sí que es cierto que claro, siempre cuando uno termina una exposición, normalmente termina diciendo los pasos siguientes, qué es lo que vas a hacer, esas son las ideas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque dice, bueno, estos datos están en abierto. Pero claro, como digas que vas a hacer algo, si a alguien le gusta la idea, tener buenas ideas es muy importante. Una buena idea significa un paper en la mejor revista, ¿no? Si es una buena idea, ¿no? Entonces, realmente, cuando te dan esas ideas al final, eso es lo que no piensa ser el investigador, lo que le gustaría hacer, pero realmente lo que piensa hacer no lo dice, porque esa idea fundamental que va a determinar el trabajo siguiente, claro, eso no lo puedes patentar, no lo puedes registrar, no aparece, eso tienes a alguien que está directamente haciéndolo, ¿no? Y quien domina, es decir, para quienes su lengua materna es el inglés y sabe cómo se escribe un artículo y dispone de los datos y tiene una persona que le hace el tratamiento estadístico, un artículo se escribe en una semana. Hay personas no, es decir, a muchos nos cuesta, y estás realmente, a veces con un trabajo estás más de un año dándole vueltas al trabajo, porque estás haciendo otros trabajos, no le dedicas el 100% del tiempo, pero bueno, a veces pasas años elaborando ese paper, ¿no? Luego ya publicándolo al tiempo que viene. Pero hay gente que escribe realmente muy rápido, entonces con las ideas sí que hay que tener mucho cuidado porque eso es lo fundamental, ¿no? Yo lo que me planteo muchas veces es toda esta dinámica de datos y de posibilidades que tenemos que nos llevan a esta competición que siempre ha existido, pero es que ahora está desbordado absolutamente. Porque además salen los rankings estos, que cada vez hay más rankings y no sé qué, y tienes que estar ahí, claro, el tío que está arriba en los rankings es porque es un cura, ¿no? O sea, el tío se levanta por la mañana, no hace otra cosa que ciencia, desayuna haciendo ciencia, almuerza haciendo ciencia, y claro, si el tío está adelante en los rankings, pues que no hace otra cosa, no tiene hijos, no tiene no sé qué, o sea, esto es un problema. Normalmente no dan clase porque muchos de esos que están ahí en el top internacional se dedican exclusivamente. Sí, pero que tienes que ser casi un alienado para estar en los rankings arriba del todo, ¿no? Entonces,
Hombre, yo entiendo, hay gente que le sale. Yo conozco al jefe del proyecto de Malaspina, Carlos Duarte, un tío que tiene como 500 papers, una cosa así. Sí, o sea, tiene es algo asombroso, ¿no? Tiene hijos, tiene mujer. Y tiene hijos, tiene mujer. Tiene todo, pero este chico es un cerebro, ¿no? Es un cerebro, un fuera de serie, de estos que salen uno de vez en cuando y tal y cual. Pero cuando ves gente que no hace otra cosa, ahí arriba lo vemos, o sea, gente que entra a las 8 de la mañana y sale a las 9 de la noche y no hace otra cosa en su vida. O sea, que no sé si por la noche, me imagino que dormirá, ¿no? Y claro, todo esto de los rankings nos está llevando a una... Y claro, y venga, y datos, y no sé qué, y nos están llevando a un sistema que a mí por lo menos no me gusta nada. Yo creo que habría que no sé, que moderar este asunto, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces se supone que por lo que se está destilando no se está mejorando el bien común, ¿no? Estamos haciendo mejor ciencia quizá, o no, mejor investigación quizá, pero el bien común... No, yo creo que sí, que vamos, que la ciencia tiene una repercusión. En España quizás no tanto sobre la sociedad, porque es una universidad mal entendida, ¿no? A mí cuando, incluso en Europa, ¿no? Te dicen, no, tienes que trabajar con una empresa, ¿no? Y tú miras alrededor y dices, pues si aquí no hay sino hoteles y un taller ahí en el muelle, ¿no? Para arreglar barcos y tal. Y en cambio, por lo menos mi experiencia en Estados Unidos es que se fomenta mucho la investigación de calidad, y cuando alguien saca un aparatito que no sé qué, dice, ay, esto tiene 500 potenciales compradores. El tío se va, monta una empresa, el mismo becario, ¿no? Monta una empresa, no sé qué, le va bien, pues sigue, se diversifica y hay una empresa más en el mundo, ¿no? Y le va mal, vuelve a la universidad y sigue trabajando, ¿no? Tengo un amigo que encontró el pigmento este que tienen los salmones, ¿no? En una alga que produce en cantidad, ¿no? Y los salmones de acuicultura, la carne es gris, es muy fea, no se vende, ¿no? Entonces hay que darle este pigmento, ¿no? Y el hombre pues dice, oye, es que he encontrado esto y tal, puso una empresa, llegó a cotizar en el Nasdaq, o sea, se hizo multimillonario, y al final vendió la empresa, se hizo más millonario todavía y volvió al laboratorio a hacer lo que le gustaba, ¿no? Pero ya millonario, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se crean miles de empresas todos los días y salen las empresas de las universidades, no al revés, no colaborar sino que se crea. Claro, a las empresarias aquí no les interesa que salgan más empresas, ¿no? Porque le empieza a quitar. Entonces hay una mentalidad ahí que no llegamos a que la universidad se empeña en que trabajemos con las empresas. Y yo que con el tío que vende langostino no tengo feeling ninguno, ¿no? O sea, y al tío no le interesa en absoluto trabajar conmigo. Sí. Y es una forma bastante mal entendida de llevar a la universidad, ¿no? Y yo creo que, claro, también en Estados Unidos los bancos entran en el negocio, es decir, que tú vas con una idea y no tienes como aquí que hipotecar tu casa, ¿no? Y la mayor probabilidad es que tú fracases en una empresa. Entonces ya has perdido la casa, ya no puedes, o sea, destroza tu vida. En Estados Unidos no, tú vas y dices, mira, yo tengo una idea. Y, vale, pues me parece muy buena y tal, le damos tanto dinero, pues si usted gana tanto, nos da a nosotros tanto, ¿eh? Y entran entonces si fracasa el banco y fracasa la persona, pero no fracasa la familia o el padre o la madre, como está ocurriendo aquí. Entonces es una forma muy distinta de ver la universidad, ¿no? Y en Europa, no sé por qué, pues tampoco... En Inglaterra me consta que no es así, pero en el resto de Europa es como muy... Sí, aquí yo creo que está mal visto. Desde el punto de vista del estatus académico, el que sigue en la universidad pero ha montado su empresa, en lugar de valorarlo, pues estaba ya buscando el dinero, y yo creo que está mal visto, ¿no? en España. Para mí la función de la universidad es crear empresas. Sí. O sea, sí. Hay que crear miles de empresas que triunfa un 1%, pero crear miles de empresas, porque eso es lo que lleva el conocimiento a la innovación, ¿no? Claro. Y además la gente se puede ganar la vida, ¿no? Pero luego cuando te tienes que acreditar, bueno, si has patentado esas ideas y tal, pero el simple hecho de haber montado una empresa de base tecnológica, una startup, bueno, si detrás no lleva unas patentes que se estén explotando, sino por el simple hecho de estar generando puestos de trabajo, riqueza para la sociedad, eso no se te valora por lo menos en España, en la acreditación, en los tribunales de plaza no se valora eso, la iniciativa, el emprendimiento.
Por eso digo que está mal visto, porque claro, luego te valoran tus pares, los que son como... Es un problema del sistema político, y perdonen que me salga un momento, pero es así. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que el pequeño Nicolás entra en el PP, ¿no? Con 18 años, 15 años, y entonces le lleva el café a este, no sé, hacer los favores, no sé cuánto, tal, y luego le da un puestito allí de administrativo y tal, total, que llega a los 40 años y dice, oye, me toca ser director general de algo, ¿no? Y entonces lo ponen director general de universidades, ¿no? Y claro, el tío no tiene ni idea. Ha vivido toda la vida en el partido, ni ha vivido en las instituciones, ni en las empresas, ni en ningún sitio, ha vivido en el partido. Y así hay montones. Entonces no tienen ni idea de cómo funciona la sociedad. Y ese es un problema del sistema político que tenemos, ¿no? Parlamentarista. Tenía que decirlo. Me quería acercar un poco a lo que decías del bien común, perdón, es un segundo. Y es que los grandes datos en los repositorios dependen de Internet. Internet es relativamente joven y lo que estamos haciendo es jugar como chiquillos con una máquina que no acabamos de entender y vamos probando, y más o menos cada 5 años surge una nueva tendencia. Ahora está pasando ya a Twitter. Tengo que decirles que Twitter está completamente out, está de modé. Si ustedes están en Twitter ya están completamente fuera. Pero hace 5 años eran los blogs. No sé si se acuerdan que si uno no tenía un blog no era nadie, ¿no? Ni siquiera en ciencia, si uno no tenía un blog no era nadie. Con los repositorios estamos aprendiendo, estamos tanteando a ver cómo va a ocurrir. Desde luego que va a redundar en el bien común, como está redundando Internet. Estamos construyendo el gran cerebro de la especie y eso va a estar muy bien. Pero estamos haciéndolo mal y a trompicones, como sabemos hacer las cosas. No solo aquí en España, que en lo que nos caracterizamos es en poner el ojo sobre nosotros y decir que lo hacemos peor. Las universidades continentales en Europa están todas de capa caída, con algunas excepciones, porque nos está pillando todo esto pues con el paso cambiado, ¿no? Y creo que se está notando mucho, ¿no? Ha habido, por ejemplo, ya que estamos dando tintes políticos también, una deslegitimación de la universidad en favor de otros tipos de formación más que cuestionable, que ha llevado a que la universidad, que una universidad española, por ejemplo, introduzca la homeopatía e incluso un curso de estudio de la astrología, ¿no? Entonces, hay un momentito en que dice, ¿en qué momento cambió esto y se convirtió en un juego de tronistas, ¿no? No sé si ven lo que quiero decir, ¿no? Es decir, normalmente la universidad necesita ir un paso por detrás del mercado, sencillamente porque cuando estamos haciendo investigación estamos tanteando. E ir por un camino puede ser una gran idea hasta que descubres que te llevaba a un precipicio, ¿no? Entonces, toda esa ansia viva por publicar y por estar en los índices no nos está sentando nada bien. Sin embargo, el acceso público es uno de los antídotos mejores que se me ocurren en este momento, ¿no? Antes hablaba de igualar los estándares de calidad. Piensen ustedes en todas esas tesis que algunas veces se han preguntado cómo puede ser que esto haya sido una tesis y que ahora lo vea media humanidad, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? ¿Ustedes no creen, en el fondo, estamos todos hablando siempre del acceso abierto, del acceso a los datos y todo esto, ¿ustedes no creen en el fondo que realmente el problema está en que la universidad obliga al profesorado a publicar y a tener un ranking y a pertenecer a todo este tema de estar en los rankings mejores y todo este? Yo recuerdo, a mí que me gusta la música clásica, muchos de los músicos componían y luego había otros músicos que hacían variaciones de, y eso siempre se ha hecho, y yo he escuchado variaciones de tal cosa, de tal músico, y escuchaba... ¿No creen ustedes que todo este follón que estamos montando, de tenerlo, es un problema más bien de que la universidad está siempre presionando al profesor, al investigador para que publique, y el investigador se ve forzado para tener una serie de créditos, para cobrar una serie de dinero en publicar? No. Yo creo que no. No sé, vamos a ver, el universitario es profesor e investigador, ¿no?
tiene que hacer las dos cosas. Yo creo que en esta universidad tenemos un problema, ¿no? Pero muy gordo, ¿no? Porque, claro, se han unido dos mentalidades. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Estados Unidos. La universidad en Estados Unidos hay schools, que son pues facultades donde se da derecho, por ejemplo, ¿no? Derecho, investigar en derecho, pues, en fin, se puede, ¿no? Pero es más complicado. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hacen esas universidades? Pues cogen a un, no sé, a un magistrado por ahí y dice, te pago la clase a tanto, ¿no? Y va allí, da su clase y se marcha a su casa, ¿no? Y a su trabajo, o lo que sea, ¿no? Aquí no, aquí le pagamos a un catedrático de Derecho, por ejemplo, ¿no? 3.000 y pico euros y viene, da sus 3 horas y luego se marcha a su despacho, ¿no? Entonces estamos tirando una cantidad de dinero a la basura asombrosa, ¿no? Pero tremenda, ¿no? O sea, si tú comparas los dos modelos, ¿no? Lo lógico es que el tío venga de sus 3 horas de clase y luego el resto, hasta 40 horas a la semana, haga investigación, ¿no? No vamos, generalmente el investigador hace más de 40, ¿no? Pero por lo menos hasta 40 horas tiene que hacer investigación. Entonces ahí es donde tú aprovechas el recurso y es el otro modelo de las universidades americanas, que son universidades de investigación, donde el tío que entra, además se le hace funcionario, no como aquí a los 20 años, pero sí a los 40, ¿no? Y no para que tenga un puesto de trabajo y sea tal, sino para que pueda desarrollar ideas muy locas, ¿no? O sea, que pues, si siempre haces la investigación que pide todo el mundo, pues no sales del agujero, ¿no? Entonces, si tú arriesgas en ideas, ¿por qué? Porque, bueno, aunque te salga mal, pues vas a seguir teniendo el salario, ¿no? Asegurado, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos aquí de 1.500 profesores, ¿cuántos hacen investigación, no? O sea, yo creo que tenemos el problema contrario, ¿no? Creo que tenemos el problema contrario. Y que si te estoy pagando por 40 horas a la semana, tú tienes que hacer tus 3 horas de clase más tus 37 de investigación, ¿no? Y eso tienes que demostrarlo de alguna forma, ¿no? Oye, no te voy a pedir como a Carlos Duarte que haga 500 papers, ¿no? Pero haz una investigación, ¿me entiendes? Y pide dinero y tal, un poco es parte de nuestro salario el pedir proyectos y traer dinero a la universidad, ¿no? De hecho, en las universidades americanas, los overheads, que son los costes indirectos, no son el 20%, son el 50 o 60%. O sea, si tú traes un dinero a la universidad, el 60% se lo queda a la universidad, pues para ponerle gasolina al coche del rector y todas esas cosas, ¿no? Aquí, si hiciéramos eso, no podíamos echarle gasolina al coche del rector, ¿no? Es un problema estructural muy, muy gordo. O sea, yo creo que ocurre todo lo contrario. O sea, que lo malo son que los pocos que investigan los tienen a los pobres, porque claro, tienes que hacerte todo, o sea, y encima tienes que poner los datos en abierto, ¿no? O sea, pero tienes que hacértelo todo, ¿no? O sea, esto es una cuestión que habría que replantearse muy bien, ¿no? Y decir, oye, pues tú tienes un despacho de arquitecto, pues vale, yo te pago las clases, además te las pago bien porque eres un tío de renombre y tal igual, pero no te tengo que estar pagando una burrada de dinero todos los meses por 3 horas a la semana, el mayor salario del mundo, ¿no? Esto, lo que estoy diciendo puede causar un revuelo tremendo, pero es así. Ya lo ha dicho el pero rector. es así. Ya lo ha dicho el rector. O sea, bueno, el rector no, y no me confundan con eso porque no, porque yo le critico, de hecho la normativa esta que sacó para que den más clases los que no hacen investigación, yo creo que está pervertida porque aquí han hecho investigación los amigos, o sea, se le han dado institutos universitarios a los amigos, se le han dado infraestructuras impresionantes a los amigos, y el resto que quería investigar, el que tuvo suerte, como algunos, que nos buscamos la vida por ahí por una serie, porque encontramos, bueno, por una historia muy larga, ¿no? Nos hemos podido, y por eso hablamos como hablamos, ¿no? Porque con toda libertad absoluta, ¿no? Pero una gran mayoría de gente que quería investigar no pudo porque el dinero se fue a una gente para tal, no sé qué, y para asegurar los votos en las elecciones y no sé qué y tal y cual, ¿no? Y se pervirtió totalmente. Y de hecho cuando los sindicatos se manifestaron, yo estuve allí, en el Consejo de Gobierno, estuve allí y me dice, pues si tú vas a dar menos clases, digo, pero es que están haciendo una injusticia con la gente que quiso investigar y no pudo. Y es mucha.
y es mucho. O sea que eso, que quede grabado. Ha dicho Ricardo que estamos haciendo la casa por el tejado. Yo creo que es lo que hay hecho una casa sin tejado. Hay muchísimos repositorios y en toda España, digamos, y no están bien gestionados, no está llegando la información realmente, ¿no? Como dice, pues se duplica o incluso pues corre el riesgo de plagio, ¿no? Ya no una traducción al chino, sino que lo llaman estudio, ¿no? En vez de llamarlo traducción. Entonces creo que son errores de base como que en un proyecto de investigación no hay un apoyo de un documentalista diciendo como después esa información tiene que ser porque va para la parte que nos toca. Y creo que también el tejado por esta parte sería el apoyo institucional, la falta que hay de un código ético, de un apoyo legal que va a hacerle una cuestión al equipo jurídico de la universidad y no controla temas que debería de controlar, porque creo que sí, como habéis dicho, han sido órdenes desde el Ministerio de que se apriete más al investigador porque tiene que justificar sus estudios, porque los proyectos de investigación son caros y a lo mejor había por ahí cierta tranquilidad en algunos, si no acabo este año, acabo el que viene, y así recibimos más dinero, ¿no? Cuanto que hemos recibido los recortes y no hay tanto dinero, no hemos buscado la eficacia y la eficiencia de nuestro trabajo. La investigación, como sabemos, no va a dar dinero nunca. Se debe hablar, es una inversión a muy largo plazo y eso es lo que estamos olvidando, que esas inversiones son necesarias y son necesarias colaborativamente, que colaboremos con la Universidad de Santiago, con la geolocalización del Camino Santiago, pues que ayude también al románico, porque también tiene que geolocalizarse. Creo que ahí es donde la Big Data y toda la labor que debería de estar en la organización de todos estos datos podría favorecer, pero que se le olvida, porque vuelvo a las instituciones y a la universidad, a que todo eso esté, si la biblioteca es la que está haciendo charlas como esta, que ya es el 5º año que se hacen, pues que haya un apoyo institucional, que venga alguien de verdad implicado pues por parte del órgano de gobierno de la universidad, porque creo que aquí estamos viendo que digamos los bibliotecarios, lo que digan los investigadores, pero nos falta la tercera pata. Vuelvo y repito, al apoyo institucional. Yo voy a hacer hincapié porque ya que conoce pues y que queda poco de mandato de rectorado de esta legislatura, que se den prisa porque es fundamental, es necesario que se ponga ya el tejado en esta casa. El otro día hubo aquí una chica de intercambio de Eslovaquia, le pregunté cómo estaban allí los repositorios y me dijo que un único estamento, que era el CSIC de Eslovaquia, se encargaba de que cada universidad, con la información ya revisada y con calidad y con todos los metadatos y con todos los big data y con todo gestionado, llegara a ese centro donde de verdad documentalistas y están en la manera de que todo esto sea difundido. Creo que nos hemos puesto a hacer mucho mosaico, mucha tesela y que ahora es el momento de que nos unamos con una buena gestión y una buena visibilidad para obtenerla mediante los metadatos y mediante los protocolos que hay creados, pero que si no, esa labor estupenda de Malaspina en tu laboratorio, en tus estudios de neurociencia que estás aplicando a la traducción, es importantísimo que todo esto esté unido a los estudios que haya paralelos en otras universidades. No se trata de que os copien el trabajo, se trata de que se trabaje colaborativamente, que eso es lo que nos están ofreciendo las redes como Internet y las redes sociales. Sin embargo, estamos dándole el espacio a que Google acabe vendiendo estos Big Data a las grandes empresas norteamericanas o no, a todas las multinacionales, y que nosotros seamos al final los perjudicados. Hablo de la investigación y de la ciencia de base. Lo que es que Google ha puesto mucha investigación ahí y domina. Ellos saben, a mí me hace mucha gracia porque entras en YouTube y ya te dicen lo que a ti te gusta, ¿no? Sí. Me tienen controlado, ¿no? O sea, no sé, es asombroso, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer los países, ¿no? El tener, hombre, unirnos a Europa en ese sentido podría ser una ilusión, ¿no? Porque puedes unir muchos esfuerzos y tal, pero yo no veo que haya no veo el camino ese, ¿no? Y creo que es una cuestión de mentalidad simplemente, ¿no? Porque, no sé, no veo que, igual que en la política, ¿no? O sea, que parece que no arranca la cosa, ¿no? Y ahora en las próximas elecciones vamos a probar con otros, pero dentro de un mismo sistema. Yo no sé si esos otros van a responder al final, o sea, si no cambias la mentalidad, ¿no? Entonces, es lo complicado, ¿no? Cambiar la mentalidad para que una cosa funcione, ¿no?
Y no es que uno tenga la razón, ¿no? Sino que uno da su opinión, ¿no? Pero si te fijas que hay cosas que funcionan, pues intenta copiarlas. De todas maneras, yo realmente no veo un problema en que haya multitud de repositorios y demás. Ningún investigador se va a un repositorio a buscar lo que hay. Eso no lo hace nadie. Salvo que sea un estudiante de doctorado, eso no es así, sería de locura. Nadie se va a Web of Science a ver si hay artículos de... Al final todo empieza donde empieza, y es un buscador, pues actualmente pues, Google Scholar, y ahí realmente te canta todo. Ahí te va a decir en cuántos repositorios están, dónde, te los va a ordenar de mayor a menor, en fin. Y luego ya el investigador con su experiencia sabe, tiene que filtrar esa información. ¿Esto se ha publicado o no se ha publicado? ¿Dónde se ha publicado? ¿De dónde procede? Entonces, yo realmente no veo un problema en el que haya multitud de repositorios, que cada institución tenga su propio repositorio, porque luego están los agregadores y, en fin, hay otra serie de herramientas que lo que hacen es precisamente esa labor, ¿no? Que miran en todos sitios y comparan. Las revistas serias realmente hacen una búsqueda, incluso al chino, bueno, no utilizan sus traductores y tal, pero te hacen unas búsquedas muy profundas y realmente te identifican los plagios, las publicaciones múltiples. Hoy en día hay herramientas para que eso lo haga realmente pues, una persona que trabaja en la editorial y que no lo tenga que hacer el revisor. El revisor bastante tiene con dedicarle unas horas, unos días. No puede estar ahí, como la gente se piensa, hasta 4 semanas dándole vuelta a aquello y buscando las fuentes y viendo si realmente eso se ha publicado previamente y demás. Tienes que creer ciertas cosas y eso ya te lo hace la editorial. Entonces el problema hoy en día con esto de publicar o morir, el problema está en que hay determinadas personas que creen que se han tomado eso como que hay que publicar mucho y no. O sea, realmente yo creo que en España hay una cosa que sí que está muy bien montada y es cómo se evalúa la ciencia, por ejemplo, desde el punto de vista de los sexenios, ¿no? Una persona que en sus 40 años como investigador, ¿no? Termina su etapa como investigador, haya publicado 40 artículos en revistas de prestigio, tendrá todo su sexenio, 6, máximo son 6, 7, bueno, todo su sexenio, será catedrático y ya está. No hace falta haber publicado 500. Quien publica 500 artículos porque le gusta y porque realmente trabaja con mucha gente y tiene una capacidad, ¿no? Como el caso que estabas comentando. Pero hoy en día no se trata de publicar mucho, se trata de publicar bien. Digo, un artículo al año, a veces incluso menos, porque tienes que presentar 5 artículos, ¿no? Para la concesión de los sexenios, y los sexenios te van tirando para la acreditación y te van subiendo para arriba, te garantizan la financiación, porque realmente con un artículo, una revista de prestigio anualmente ya tienes financiación en los planes nacionales, incluso europeos. Entonces la clave no está en publicar mucho, sino en publicar bien, buena ciencia en buenos sitios. Hay investigadores en nuestra universidad, hay muy buenos investigadores, pero que no han dado el salto y siguen publicando en aquellas revistas donde empezaron a publicar, que son revistas que no son reconocidas, que te facilitan un poco la publicación, eso es verdad, pero hay personas que pueden optar a publicaciones mejores, a revistas mejores, y no han dado ese salto. Yo creo que falta un poco la cultura esa, ¿no? Decirles, mira, es que este otro tipo de revistas con buenos factores de impacto, primeros cuartiles, es que te van a facilitar la difusión de esos trabajos, te van a leer más, te van a citar más. Y yo creo que eso es un poco lo que falta en determinadas áreas, que no es el caso de... No, pero que depende. Yo me imagino a alguien que estudia en historia, pues no sé, el viaje de Colón por aquí y tal. Bueno, el de Colón a lo mejor sí que... Pero no sé, la Inquisición aquí, ¿a quién le puede interesar, no? O sea, que muchas veces... Y es una investigación buena, Lo que ocurre es que no tiene un público mundial, ¿no? Entonces... también es un problema, ¿no? O sea, yo me pongo en los zapatos de esa persona, ¿no? Que está estudiando un tema que es importante, es local, no sé qué, pero que no tiene... O sea, yo creo que todos estos estándares de rankings y tal, hay que tomarlo con cautela, ¿no? Sirven, y de luego una herramienta más, pero no es la herramienta, ¿no? No es... Ahí... Quería volver al comentario que antes hacías sobre la investigación básica. Me ha parecido entender que hablabas de investigación básica, ¿no? La Universidad de Alicante nos ha dado 3 o 4 lecciones últimamente de que la investigación básica puede llegar a grandes resultados, ¿no? Acaban de patentar un material que parece que es la caña y antes encontraron un gen que tenía que ver con el cáncer a base de hacer todo lo que los demás no quieren hacer, ¿no? Pero es que ese tipo de publicación no es sexy. Publicar una investigación que demuestra que la hipótesis que tenías es errónea, parece que está mal visto, ¿no? Entonces hay una serie de
comportamientos un poquito paletos en la ciencia, y no digo aquí, digo en general, que antes no se daban o parecía que no se daban, porque ahí tenemos la calle Dr. Waxman, que antes decías esto de que ahora se pilla enseguida plagiando, o sea, esta es la calle Dr. Waxman, y yo creo que en realidad tendríamos que... No. Ah, perdón, es que se dice que le dieron el premio Nobel por una investigación de un doctorando suyo. Ah, ¿sí? Sí. No. Y hace 60 años que tenemos calles con el Dr. Waxman y a nadie se le ha ocurrido añadir al menos el nombre del doctorando, ¿no? ¿No? Digo. Entonces, luego, la misma manera, a todos se nos llena la boca con la interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, intradisciplinaridad, y lo cierto es que de alguna manera los estándares que estamos poniendo, sobre todo los latinos, cada vez son más estrechos, cada vez son más complicados, y resulta que no funcionan. Hace feo hablar de uno mismo, pero háganse ustedes la idea de estar haciendo investigación empírica en un campo donde todos se creen que son humanidades, que a la vez está metido en un campo mucho mayor. Entonces, nosotros la revista que más impacto tiene en traducción e interpretación, que es Meta, una canadiense, dentro del ranking general de lenguas y literaturas en el que nos ponen, es ridícula. Pero es que encima para publicar ahí tú tienes que competir con alguien que te va a hablar de la literatura del persa medio. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo podemos competir churras con merinas? Entonces, todo eso creo que necesita que volvamos a pensar en el asunto, ¿no? Entonces, estamos en un momento de transición. Yo creo que es un buen momento en cuanto a que es interesante, ¿no? Sería mucho más aburrido si no pasara nada, ¿no? Como en política, ¿no? Ya me gustaría a mí que el Big Data y los datos pudiesen transformar la universidad. Eso no es así, ¿no? O sea, los datos no pueden transformar la universidad, lo que lo pueden hacer es un poco mejor probablemente, ¿no? Pero transformarla es imposible. En la Universidad Española ni la europea, tal y como está ahora mismo, tiene ahí unas rémoras bastante grandes, ¿no? Como para poder compararlas con otro tipo de universidades como las anglosajonas, ¿no? Entonces, por ese lado, lógicamente yo pienso que los datos sí que van a mejorar, y hay un aspecto de los datos que es la normalización de esos datos para poder usarlos, ¿no? Realmente hay proyectos europeos, está Odin, que nace de un poquito más el proyecto de la identificación única de la firma personal de un investigador, que es OSINT, ¿no? Y Odin lo que está intentando es poner pues, los datos para que puedan ser totalmente accesibles de una sola vez. No se trata tanto de que hayan tropecientos repositorios, ¿no? Porque si esos repositorios cumplen con las normas que desde Odin se están dando, ¿no? Lógicamente se va a identificar los datos, se va a identificar de quiénes son los datos y todo lo que está ahí, lo que son los metadatos de esos propios datos, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa tanto porque ya se está trabajando en ello y la directiva Horizon 2020 lo pone clarísimo, ¿no? Y hay gente que está trabajando en ello y que se lo están currando bien, ¿no? Lógicamente, ya derivamos en otras cuestiones como es la universidad, los rankings, etc. Yo, sinceramente, el tema de los rankings, pues están ahí, bueno, posicionan a las universidades, hay muchos rankings, ¿no? Si vemos el ranking más importante uno, nos defenden uno, nos encanta, por ejemplo, el de Shanghái, son posiciones tal, vemos que las universidades españolas, pues la Pompeu Fabra es la número 1 dentro del último ranking de Shanghái, por algo será, ¿no? De que está ahí, ¿no? Y después empieza a haber unas políticas que están detrás de las universidades, ¿no? Por ejemplo, la captación de talentos que tiene la Pompeu Fabra, la política que tiene, ¿no? O sea, pues bueno, la captación de talentos la ha posicionado donde está, ¿no? Pero en el resto de universidades españolas y europeas, pues eso no se ha producido, ¿no? Sino que seguimos con lo mismo, seguimos con una transición del instituto a otro instituto superior, por así decirlo, en el que la investigación, el dato de cuántos investigan en la Universidad de Las Palmas, ¿no? Pues si son 1.500 profesores, pues pueden estar alrededor de 300, 400 los que investigan, ¿no? Los hayan dejado o no los hayan dejado, sino que realmente, porque eso ya es política universitaria, si tenemos malos políticos
que no promueven la investigación, no promueven ese perfil investigador del personal docente investigador, pues lógicamente lo que tendremos es eso, ¿no? Es gente que viene, da su clase y se da porque está con su despacho de abogado, o está con su despacho de arquitecto y lo que le interesa es eso, dar sus horitas de clase y después se va a la versión privada de su trabajo, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? La carrera de los rankings. La carrera de los rankings, pues, es la de los sexenios, o sea, los sexenios que la CNA ha instaurado es una carrera competitiva, pero es que en Estados Unidos los investigadores también compiten. Yo creo que la ciencia, su esencia es competitiva, ¿no? O sea, que creo que un investigador, como no sea competitivo, está acabado, ¿no? Ahora, toda esa locura de que quiero publicar en la revista que tiene el factor índice de impacto, eso depende de la área y además que una revista tenga un factor índice de impacto y hay una cosa, o sea, todo esto nació en Estados Unidos, tengámoslo claro, ¿no? Que no viene de otro lado, ¿no? Sino de Estados Unidos, ¿no? Y con el modelo que tienen ellos de universidad. Que una revista pueda ser fantástica con un factor de impacto no quiere decir que el artículo publicado por un determinado investigador sea buenísimo, porque puede ser todo lo contrario. Se ha citado para criticarnos muchísimo, o sea, el sistema no es la panacea, el sistema tiene errores. Ya hemos visto cómo en grandes revistas como Science y Nature se han publicado falsedades, ¿no? La del holandés que publicó estudios que no se habían producido en el campo de la psicología, ¿no? Ya no me acuerdo el nombre del tío, pues bueno, lo cogieron y se desprestigió y tal. O el tipo este que dice que trabajaba en Doñana, que no, tengo la imagen aquí de él, que al final era falso su currículum, etcétera, y los trabajos eran copiados y tal. Pues bueno, todo ese tipo de cosas realmente están ahí, se han demostrado, pero yo creo que el acceso abierto lo que hace es que esto aflore, ¿no? Yo me acuerdo al principio, hace como 18 años más o menos, me vino un profe de los míos del ámbito de la psicología, ¿eh? Y dice, fulanito y fulanito se copió la tesis mía. Claro, la tesis, ¿dónde está tu tesis, no? La tesis, bueno, yo ni la tenía, ¿no? Estaba escondida por ahí. Pues alguien se la apropió y la utilizó sin citar, ¿no? Que lo grave, o sea, si cita, estupendo y maravilloso, pero si no cita, creo que eso es, desde el punto de vista ético, como para que esa persona no vuelva a trabajar en el campo de la educación superior, ¿no? Creo que es tan grave como para eso, ¿no? O sea, esas personas son mentirosos, son gente que se ha logrado la carrera con falsedades y ahí lo tenemos. No ocurre solo en España, ¿eh? Ya tenemos el caso de los alemanes, que no ha sido uno sino varios, ¿no? Varios ministros, ¿no? y ministra. Bueno, la cara dura de esa gente es que en Alemania los hacen dimitir, ¿no? O sea, se le acaba la carrera política. En España parece ser que no, sino que se les promueve en la carrera política. Y tengo en la mente el doctorado de Camps hace relativamente poco tiempo, ¿no? Que salió en el país, etc. ¿No? Se lo haría algún negro allí escribiéndole, no por racismo lo del negro, sino por la figura del escritor, que se lo hizo, sería más bien un jesuita. Que se lo hizo en la tesis doctoral, ¿no? Entonces, bueno, esto no quiere decir ni que el acceso abierto sea malo, ni que las universidades españolas sean tan malas, ni las europeas y tal, sino que tenemos que posicionarnos y a nosotros lo que nos interesa es mejorar. Sí, pero el acceso abierto es bueno. No es bueno. Yo creo que es bueno para la universidad es para y que hay que tomarlo como todo. O sea, no todo, o sea, lo que es ortodoxia pura y dura de pensar que, bueno, con esto, con el acceso abierto, vamos a arreglar los problemas de la universidad. No, vamos a ir en un camino. Vamos a añadirle granito a un camino que se va a hacer, yo creo que mucho más fuerte, más consolidado de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Nos va a ayudar en eso, pero vamos, no otra cosa.
Sí, antes hablaba de los dolores del crecimiento y estabas hablando ahora de las citas y el acceso abierto como una manera de certificar las versiones. Pues bien, entre esos dolores de crecimiento, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que podemos encontrarnos hasta 6 y 7 versiones del mismo artículo por una industria que se muere y no hay un acceso abierto que lo sustituye de manera ordenada. Entonces, cuando se trata de interpretar 3 o 4 datos en una tabla, esos normalmente, salvo error, no se van a mover. Pero cuando se trata de interpretar esos datos, que es cuando la cosa se pone interesante, ahí sí hay cambios de una versión a la otra, ¿no? Y ahora estamos en el absurdo de que tú quieres publicar en un artículo de primer cuartil, como decías antes, ¿no? Y resulta que te lo sacan en internet, te ponen un embargo de 2 años, de tal manera que la gente no accede a ello. Entonces dices, mira, es que a mí me obligan a publicarlo en abierto. Y dices, de acuerdo, esto es literal, puedes rescatar tu publicación por una módica tasa de tanto. Es decir, que para conseguir publicar tengo que pagar para que todo el mundo pueda acceder a la investigación que yo he hecho con dinero público. Y para publicar en abierto, en la editorial, para publicar en abierto. Es más caro, claro. Tengamos en cuenta que esas son las de la vía dorada. La vía dorada. Pero tenemos que tener claro que en la vía dorada, por publicar en PLOS, que es una mega revista fantástica y estupenda, hay que pagar. Y hay que pagar unas cantidades. Bueno, te estoy hablando de PLOS en general, porque por ejemplo, si te digo el precio de lo que es cada artículo, que me imagino que tú lo conoces, de PLOS Medicine, en el que el precio pasa de los $1.500 o $1.700 aproximadamente, pasa a los $3.500, $4.000 si está por ahí, ¿no? O sea, mira, yo conozco la revista PLOS porque soy editor de la revista, de PLOS One concretamente, y es una auténtica, es muy conocida porque es la revista más grande y tal, muy conocida, pero es muy criticada, ¿no? Cuando algo se critica mucho, por algo será, ¿no? Yo conozco desde dentro la revista, y te cuento, he sido revisores y soy actualmente editor y demás. Y la revista es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, que realmente genera, para publicar 30.000 artículos al año, está rechazando en torno a un 40%, o sea que gestiona al año una barbaridad de artículos, ¿no? Se publican cada día prácticamente unos 100 artículos más los que se rechazan y demás, ¿no? Genera un montón de puestos de trabajo y no genera beneficio en el sentido de que todo lo reinvierte. Entonces, claro, cuando sacas las cuentas, cada artículo para publicarlo en PLOS One son $1.350 desde que se fundó hace 10 años. Eso no ha cambiado, está fijo así, ¿no? Pero lo que ocurre es que la mayor parte de los autores que publican realmente no pagan porque se adhieren a lo que es la subvención que propone la revista, ¿no? Cuando tú mandas un artículo te dice, bueno, usted realmente puede pagar, cuánto puede pagar, alguno de sus investigadores puede pagar. Claro, esto es problemático, por ejemplo, en biología, porque suele haber un número, por las características del área, suele haber un número elevado de autores, de instituciones distintas, entonces es difícil justificar que entre todos esos autores nadie puede realmente pagar, ¿no? Ni siquiera una módica parte. Pero sí que cuando uno mira quiénes realmente están publicando ahí, hay un volumen muy importante de autores asiáticos, autores africanos, que realmente no están pagando porque no pueden pagar, pero quieren publicar en abierto y tienen derecho a eso. Entonces, claro, tiene una revista, además de un impacto alto, ¿no? Superior a 3. Entonces realmente hay una subvención muy importante y realmente quienes están pagando ahí por los americanos que publican, europeos, pero hay otra mucha gente que no publica, ¿no? O sea, que no paga o que no paga el 100% de lo que cuesta. Este sería otro debate, pero porque yo no lo entiendo. O sea, antes no pagabas y te lo editaban en papel, que es carísimo. Ahora no te lo editan en papel, sino en un PDF, que es infinitamente más barato. Antes no le pagaban a los editores ni a los revisores, creo que ahora tampoco. Y digo, bueno, ¿y dónde van los $1.300? Si no se gastan en papel, no se gastan en editores, no se gastan en mantener una web y poco más. No lo sé. Aquí hay gato encerrado, a mí no me salen las cuentas, ¿no? $1.300 una parte. No serán los documentalistas. Ni te revisan. Pero en promedio, al final, los que pagan por los que no pagan, en realidad más o menos la mitad. Se están pagando unos 600 por artículo. ¿Cuántas personas trabajan en PLOS que sí que están cobrando? Cientos, por no decir, yo no sé el número exacto, pero por no decir miles de personas, porque la cantidad de correos, mantener la plataforma, es que detrás hay una... Los documentalistas son los que están cobrando. Genera... Como nosotros. No
sea, a mí me resulta raro. Porque antes era lo mismo y en papel. Menos. Sí, en papel, que era carísimo. ¿no? Pagaba el papel, ahora pagaba la gente. Aún hay muchas revistas que publican en papel y en PDF. Sí. Y bueno, a mí me pagan 150 euros por número de revista que he coeditado, ¿no? Si no sería más, somos 3, pues sería casi 600 euros por revista. John Benjamin, pues él se quiere animar. pero sucede que ahora ya no te dan el PDF. John Benjamin no te da el PDF porque teme que se propague por ahí. Con toda razón, ¿no? Porque es lo primero que vas a hacer, ¿no? Entonces, quiero decir, lo lógico es que tú quieras que te lean, entonces te dan el PDF, tú se lo envías a tus colegas. Entonces, ellos quieren vender revistas. Por eso estoy insistiendo en que hay un modelo que se está muriendo y que está generando todo tipo de disfunciones hasta que tengamos un nuevo modelo, ¿no? Bueno, son decisiones políticas, porque por ejemplo el gobierno de Gran Bretaña, ¿no?, decidió optar por el modelo dorado, ¿no?, después del famoso informe Finch, y a raíz de ese informe pues optaron porque había que pagar al modelo tradicional de la revista, que son los editores, había que pagarle de alguna forma, ¿no? Y el Estado es quien se hacía cargo de esos pagos a esos editores, ¿no? O sea, en España es completamente diferente, ¿no? En España se optó por el modelo verde, ¿no?, en el que cada uno autoarchiva su publicación y de aquellas que están en revistas, ya no que tengan embargos de 2 años, sino que hay revistas que no permiten la versión final del documento, ¿no? Pues claro, circulan por ahí, es verdad, los preprint que todavía tienen fallos antes de las revisiones y que son datos que pueden llevar a investigaciones erróneas porque no son las versiones finales corregidas del editor y que tienen problemas de difusión, esos preprint enormes, ¿no? Entonces, son políticas, en realidad, políticas científicas. Pero siempre ha sido un problema, esto siempre y será. Y el modelo está cambiando, o sea, no cabe la menor duda de que en el año 2025 el panorama este de lo que estamos hablando ahora va a estar de una forma que no es la que hay ahora mismo, ¿no? Un dato que creo que es muy interesante. Bueno, todo el mundo conoce un directorio, el directorio de revistas de acceso abierto, el DOAG, ¿no? Actualmente está revisando la política de la calidad de las revistas, pero bueno, ese es otro tema. Actualmente hay 10.500 revistas, ¿no? Si hablamos a nivel de artículo, porque el tamaño de las revistas es muy diverso, ¿no? Hay revistas muy grandes, revistas muy pequeñas, lo normal es que sean revistas muy pequeñas. Si hablamos a nivel de artículo, de los 2 millones de artículos que están en revistas de acceso abierto, aproximadamente el 40% son revistas que se llaman free, que son revistas gratuitas, o sea, acceso abierto, pero además gratuito desde el punto de vista del que publica. Es decir, que para aquellos que no pueden permitirse pagar el acceso abierto en revistas, ¿no?, de más prestigio, bueno, ahí hay revistas también con factores de impacto, y ya digo que un 40% actualmente de los artículos que se publican en esas revistas son revistas que no cobran, o sea que realmente hay posibilidades para publicar en abierto sin pagar, sin tener proyectos que te financien, ¿no?, el acceso abierto y demás. O sea que, lo que habría que ver es cuántas de ellas están en el primer cuartil. Bueno, eso es lo importante, porque claro, es que después si estamos en un sistema en el que la CNAI, cuando establece su grupo de evaluación, te dice, a ver, ¿cuántos artículos tiene este señor en el primer cuartil? Porque ya no se está evaluando porque estén en JCR, sino de los que están en JCR, ¿cuántos están en el primer cuartil? Y entonces hacen porque es bastante laxa lo que dice las convocatorias de la FECID para los sexenios, son bastante, dejan ahí una amplitud para evaluar cuánto... Otro dato, estos ya son datos propios hechos por mi equipo, con datos de 2014 completo. Cuando nos vamos a revistas del JCR, que son las revistas que tienen factor de impacto, en el año 2014 el 15% de los artículos que se publican en revistas con factores de impacto corresponden a revistas de acceso abierto puro, en el sentido de que son libres, gratuitas.
Y luego hay un porcentaje, que eso no lo hemos todavía evaluado, pero bueno, luego está el modelo híbrido, que todas las editoriales que publican revistas con factor de impacto te permite tener modelo híbrido, te permite poner en abierto el artículo. Eso no es acceso abierto para la revista, pero es acceso abierto a nivel del artículo. Bueno, ese dato no lo tengo. Pero sí que el 15%, que es muy interesante, actualmente el 15% de los artículos en revistas con factor de impacto son revistas gratuitas. Y crece a un ritmo que es todavía más interesante, crece a un ritmo, una tasa anual del 1%. O sea, lo que hemos hecho es ver entre 2009 y 2014, anualmente se incrementa el 1%. Es decir, ¿cuándo va a romperse cuándo dejaremos de pagar las instituciones la suscripción a la revista? Pues cuando haya una cantidad significativa. ¿Y esa cantidad cuál será? Pues probablemente a lo mejor dentro de 10 años estaremos ya no en el 15, sino estaremos en el 25, 30 y ya no estaremos planteando si merece la pena mantener la suscripción cuando tenemos el acceso abierto al 40% de la información, bueno, actualmente al 15% de la información más relevante que se publica actualmente. Y a mí, que esos datos me gustan mucho, ¿sabe el dato de que en ese 15% cuántas son del primer cuartil? Bueno, lo podemos llegar a saber, pero no. No, lo digo porque podemos llegar a saber. Es un dato importante entiendo. para el investigador, porque, claro, a nivel de la investigación y en esa carrera competitiva siempre interesa colocarlo en el primer cuartil, bueno, ¿no? Vale, entonces, claro, un hándicap, y de hecho en la resolución del vicerrector del 8 de este mes con respecto al mandato institucional y colocar lo que se publica en la ULPGC en abierto, y en el institucional, lógicamente, ¿no? Se quitó un párrafo que hablaba de fomentar la publicación en acceso abierto, ¿no? Esa eliminación de ese párrafo significa, yo creo, que la presión, ¿no?, del estamento político de la universidad es decir, oye, pues, que el investigador publique donde quiera, porque actualmente para conseguir el máximo de evaluación en cualquier convocatoria, si publican revistas del primer cuartil, la mayoría de ellas están en JCR, pero son de pago, son del modelo tradicional. Lo que ocurre es que a ver, no es fácil publicar en el primer cuartil, ¿no? Es decir, para publicar en el primer cuartil hay que llevar publicando artículos una serie de años o alguien que empieza pero se incorpora a un equipo muy potente. Lo que para algunos equipos lo hacen de manera habitual, publicar en el primer cuartil, eso es lo que hacen, realmente no es fácil, cuesta bastante. Si me permiten el símil futbolístico, el primer cuartil de las revistas con impacto viene a ser como la Champions, es decir, pero hay otra ciencia que no está ahí también, y realmente, excepto algunas revistas que están en el cuarto cuartil y que tienen de dudosa calidad, simplemente por el hecho de estar en el JCR, por estar en estos índices, ya la calidad se entiende, ya son muy consultadas, tienen una buena difusión, entonces, vale, debemos tender a eso. Algunos rankings solamente consideran el primer cuartil, pero desde el punto de vista de la institución, realmente publicar ya en revistas con factor de impacto del JCR ya realmente tiene mucho mérito. Claro, las muestras sobre todo. De hecho, por decir otro dato, porque bueno, que aparece en la memoria anualmente, ¿cuánto publica nuestra universidad dentro del JCR? Pues en torno a, no llegan a los 500 artículos al año. Estamos hablando y hay equipos muy potentes. La gente se olvida que sí, hablamos de que a lo mejor, tú decías 300 personas de la universidad, no, son más, pero probablemente la mitad de los 1500, probablemente en torno a 800 personas publican de manera periódica y realmente están haciendo investigación interesante. Bueno, pues se generan al año, no llegan a 500 artículos. ¿Cuántos del primer cuartil? Pues curiosamente un porcentaje superior al de otras instituciones españolas, curiosamente. Es decir, y algunos de los grupos están aquí presentes, en nuestra universidad se hace investigación de muy buena calidad por determinados equipos, pero ¿por qué no estamos arriba en los rankings? Porque el 100% de los investigadores no está haciendo esa investigación. Pero realmente en nuestra institución, y aquí hay presentes algunos, están algunos de los investigadores en su área líderes en el mundo y otros muchos que no están aquí.
Estamos hablando de personas que realmente publican en el primer cuartil, muchas publicaciones están arriba en los rankings, pero claro, eso no... Pero yo creo, como tú dices, hay que publicar, es decir, porque hay una investigación que no va a ir en Nature o Science, evidentemente, ¿no? Pero hay que publicar y debería ser un número mucho mayor de publicaciones. Y luego no preocuparnos tanto por el ranking como por sacar un producto, ¿no? O sea, que sea bueno para la sociedad, ¿no? O sea, que lo de las publicaciones está bien y bueno, y hay equipos potentes y lo que sea, ¿no? Pero hay que publicar, eso para mí es lo importante, ¿no? Estar ahí y luego poquito a poco pues ir haciendo cosas, ¿no? Porque está claro que los equipos que tienen 30 años de camino pues tendrán más posibilidades que los que acaban de empezar, ¿no? Pero esto lo no importante sé es publicar, si y eso es lo que yo no veo, Pero no sé si tú notas, Santiago, es lo que no veo. Ricardo, Abelina, no sé si ustedes notan que en los últimos años esto está cambiando. Es decir, hay un perfil de profesor que tiene una edad que ya no lo cambia. Esa persona ya se jubilará. Pero realmente todos los que se están incorporando nuevos ya se están incorporando, ya todos tienen en mente que tienen que conseguir su sexenio y esto poco a poco va a ir cambiando. Eso es importante. Sí, bueno, yo llevo aquí 7 años, pero no he podido dejar de observar que se está jubilando ahora la primera generación de profesores de la ULPGC, y en el caso de Ciencias Sociales y de Humanidades, yo creo que hay que perdonarse un poco, porque en áreas que atraen mucho dinero era fácil traer investigadores o formar investigadores aquí, pero hubo un gran proceso de reconversión de profesores de enseñanzas medias a los que cuando entraron a la universidad no habían las reglas del juego, la necesidad de investigar, y luego les cambiaron las reglas una vez estaban dentro, que habría que preguntarse si eso es muy legítimo, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque ha generado mucho malestar, ¿no? Sí, esa es nuestra historia. Yo me acuerdo de una época que habían 300 alumnos sentados esperando por un profesor allí el 1 de octubre. Y muchas veces no estaba, porque había que sacarlo de algún sitio y ponerlo allí. Claro. Y fue un problema, pero el problema es que se vuelva a repetir. O sea, es que se va a jubilar todo el mundo y vamos a tener que ir buscando gente para que dé las clases, ¿no? Y lo que hay que hacer es ir formando a todos esos jóvenes para que al final, pues, dentro de unos años nos sustituyan, ¿entiendes? O sea, pero no se está haciendo. Es lo que a mí me parece tremendamente grave. O sea, que no se creen... Ahora, mira, yo tengo 57 años, yo debería tener un tío de 40 años ahí publicando como loco. Claro. Un tío que luego, cuando yo me vaya, no se note nada, ¿me entiendes? Y eso no existe. O sea, hay gente que tiene 50 años y gente que tiene 20 que son becarios, y en medio no hay nada. ¿Se han ido? Yo estoy ¿Se han ido algunos? Bueno, nosotros han ido en Australia, por ahí todos ellos. Es que yo estoy exportando estudiantes de doctorado. Sí, todo. Yo he plantado uno en Estados Unidos y he replantado uno en Austria. Y resulta que aquí no les puedo dar una beca y allí los convierten en estudiantes estrella. O sea, lo que me estás diciendo, aparte de la crisis económica, tiene que ver, entre otras cosas, con esta universidad también. Es decir, no hay una continuidad, un apoyo a los... ¿no? Y yo no digo que sea de este momento, ¿eh? Y sigue la endogamia. Que no yo no lo llamo endogamia, yo lo llamo corrupción. O sea, es una forma corrupta de asegurarte los votos para poder ser reelegido otra vez, ¿no? Y mientras no venga alguien de arriba y diga se acabó esto, no habrá... O sea, no. Santa Rita de Casi. No, digo del ministerio, ¿no? Del ministerio, y diga, oye, se acabó esto. O sea, lo que no puede ser es que los rectores lógicamente tienden a perpetuarse y a perpetuar a sus equipos. Eso es lógico, es muy humano, ¿no? Pero claro, hacen trampas, ¿no? O sea, en mi departamento hay un caso ahora que es igual que hace 20 años. Igual que hace 20 años. El vicerrector que y lo monta todo para que o sea, y hay que ser competitivo. O sea, tú tienes que poner a los mejores ahí. Pero no así, porque yo digo, uno lo sigue observando, ¿no? No, recordar el algo de la Pompeu Fabra, que es porque ha contratado a jóvenes menores de 40 y está a la cabeza. Y hay gente buenísima por ahí, de 40 años. A mí se me parte el alma del grupo que conozco de investigación, que es el de López Calvet, de los becarios que tiene ahí, que todos se tienen que ir fuera. Todos, desde hace ya varios años se van colocando donde pueden, no sé, en Europa,
En España no, porque hemos tenido la no contratación de profesorado gracias al gobierno del señor Wert, ¿no? Y nos ha mantenido ahí por la crisis, por lo que sea, ¿no? Galicia lo que ha hecho, Galicia están los Ramón y Cajal a nivel nacional, ¿no? Pero el tener una tercera cifra decimal, una unidad más, una unidad menos, te deja fuera, ¿no? Y son gente buenísima, ¿no? De Galicia lo que hace es que a todos los gallegos que se han quedado con 0,001, 0,002 menos, que no han entrado en el sistema de Ramón y Cajal, lo ficha. Y está fichando gente buenísima, o sea, están a un nivel ahora tremendo, ¿no? Y simplemente cosas como esta, es que no se entiende cómo la universidad... El gobierno de Canarias lleva 5 años sin sacar los proyectos. Bueno, no hablemos. de investigación. 5 años sin convocarse proyectos de investigación en la comunidad autónoma. Hace unos días escribí un tuit a la cuenta de la Assisi preguntando, ¿y este año saldrán? Y me pusieron como favorito. Digo, alguien lo leyó porque alguien lo puso como... Pero en cambio se han gastado 23 millones de euros en el parque científico empresarial de Fuerteventura. No sé cuántos millones de euros van en este de aquí, que están haciendo nuevo, el de Galdar, otro que tenía que hacer el Cabildo pero no lo hizo. O sea, en cemento, Plocán, cemento, una cosa que no sirve para nada, cemento, pero para nada, o sea, no sirve para nada, pero son 50 millones de euros. O sea, en cemento sí hay, aquello que decía nuestro rector de más talento y menos cemento, no ha dicho esta boca es mía. A ver, Mari Carmen. Bueno, yo un poco a modo de sinopsis, ¿no? Porque hemos empezado hablando de datos y hemos hecho un repaso por la vida política, institucional y que no es institucional, pero está bien porque todo en definitiva ha estado muy relacionado y todo siempre desde el punto de vista del acceso abierto. Yo, para mí, las conclusiones que extraigo de esta mesa redonda pues podrían ser que en líneas generales todos los aquí presentes estamos en favor de compartir en abierto esos datos. Evidentemente, como hemos dicho, de una forma u otra son datos que después hay que transformar en información para que esa información se transforme en conocimiento, y ahí juega un papel muy importante el comité ético del que tú hablabas, ¿no? Un poco establecer unos criterios de cara a que tengamos ciertas garantías de que aquella información que se genera a partir de esos datos realmente es el uso que conviene de ella, ¿no? Sí que no hemos llegado a una conclusión aún si cómo proceder en el futuro, si utilizar las herramientas que ya tenemos, bien revistas como la que tú mencionabas, ProQuant, que ofrece ese modelo mixto, que al mismo tiempo que puedes publicar el artículo, puedes publicar también los datos. Podríamos utilizar repositorios que ya tenemos, el ejemplo de Acera, y en otras instituciones se está haciendo así, compartir el documento que se genera de esos datos junto con los datos, ¿no? O crear repositorios específicos para ese tipo de documentos, siempre acompañados de los metadatos que correspondan, que lleguen a identificar de una manera correcta la información que facilitamos, bien con la iniciativa que hay ahora a nivel europeo, que mencionaba Julio, de Odín, que lo que pretende ser el ORCID de ese repertorio de datos que facilitemos, pero siempre de una manera normalizada para que todos puedan acceder. A mí, como a Pablo, tampoco me preocupa que haya múltiples repositorios, siempre y cuando existan recolectores que nos puedan ayudar a localizar la información que buscamos, ¿no? Y evidentemente en esta universidad, igual que en todas, nos queda muchísimo trabajo por hacer. Espero que este vídeo lo vean aquellos que tienen que verlo, para que extraigan conclusiones también, no solo en lo que queda de la legislatura, sino que pueda servir a aquellos otros que tienen intenciones de presentarse también a tomar nota. Y yo, por mi parte, agradecerles enormemente la participación que han tenido, y además porque para mí ha sido una mesa de debate muy entretenida, que es lo que persigue precisamente una mesa redonda. Yo quería añadir una frasecita más de cada uno de los ponentes que creo que son, vamos, que reflejan su pensamiento y que sirven, ¿no? De Santiago, que hace falta mucha gente investigando y publicando. Que no, tú el tercero, y de Pablo, que aquí en la Universidad de Las Palmas hay gente buena que investiga, y hay gente buena que le falta dar el salto, y que ese salto no es tan fácil para todos. Y la última sería la de que hay que seguir pensando sobre esto, hay que seguir pensando. Y nada más, así que muchas gracias.